Los habitantes del continente de Cruz nacen con la capacidad de controlar el elemento mágico del cuarzo. Por lo tanto, lo refinan con una gran flexibilidad, controlan el movimiento de llagas, hacen girar ruedas e incluso impulsan pistones para disparar balas. Y lo más impactante, mover mechas poderosos. Sin embargo, nuestro prota llamado Riga es el único que no puede usar ese tipo de magia y por ende no puede usar ningún dispositivo, considerado así un completo inútil. Y un día observamos cómo Rigar tenía como objetivo llegar a la capital por órdenes de Rey Hordur, pero cayó al suelo vencido por el cansancio y la sed. Mientras tanto, en su mente tiene la imagen de cuando su padre Aro se decepciona al ser informado de que su hijo de 5 años no podía controlar el cuarzo. Horas después, nuestro prota es encontrado por un hombre y el prota le pide algo de agua. Una vez que se está hidratando, el sujeto que lo ha encontrado le dice que su majestad no se equivocaba cuando dijo que estaba ahí tirado, y nuestro prota le dice que no puede usar nada impulsado con magia. Por lo tanto, era algo obvio que se iba a quedar varado en el desierto. El hombre por su parte le confiesa que nunca había visto a alguien que no pueda usar magia, pero al ver la cara que puso nuestro prota, le pide perdón por haberlo ofendido. Sin embargo, el prota le responde que está acostumbrado y le pregunta su nombre, por lo que el hombre se presenta como el general Balder del reino de Krishna. Por otra parte del continente, se está llevando a cabo una pelea de robots y soldados, pero cuando están por darle fin al que parece ser el bando de los malos, 2 disparos destruyen por completo a uno de los robots, por lo que el líder de la tropa se sorprende mucho y piensan que seguramente están usando un rifle de presión tremendo. Ante esta situación intenta atacar al enemigo, pero en ese instante se da cuenta que no tiene el alcance suficiente para hacer frente con las balas, por lo que rápidamente comienza a correr en su dirección para una pelea cuerpo a cuerpo. Pero esto es inútil, ya que el robot amarillo lo elimina antes de llegar. Luego Cés, el responsable de manejar dicho robot, se acerca a su amiga Cleo para preguntarle si está bien, a lo que ella le contesta que sí. Acto seguido, el resto de la tropa llega para regañar a la novata de estar sentada. De pronto Cleo tiene una visión y les dice que Lia ha acertado un disparo, por lo que su compañera le comenta que seguramente ha sido por casualidad, ya que con todo lo que han avanzado en su territorio, le parece raro que solo hayan sacado 3 golems anticuados. Ante sus palabras, el calvo interrumpe para comentar que da igual si luchan contra ellos de frente, son 5 veces más poderosos. Por lo que Cés le dice que a lo mejor han concentrado sus mejores robots para defender la capital. Mientras tanto, el prota, con la ayuda de Balder, llega a la capital de Vidonten y al ver como uno de los guardias saluda al hombre, se sorprende de que sea un general de verdad. Durante el viaje a los aposentos del rey, el general le pregunta si es la primera vez que entra a la capital, a lo que el prota le responde que no, ya que su padre una vez lo llevó cuando era niño. Luego de llegar al castillo, nuestro prota es detenido por Sigyn, pero se le cambia la cara de felicidad cuando se percata que lo está apuntando con un arma. Ella por su parte le pregunta por qué no viajó cuando se casó con Hordur, por lo que él contesta que estaba ocupado con algunas cosas. Sin embargo, esto no es suficiente, ya que ahora la joven le pregunta qué es más importante que el casamiento de su mejor amiga. Nuestro prota rápidamente le comenta que un montón de cosas son más importantes, como por ejemplo la cosecha. Sigyn, sin quererle nada, le pregunta si está seguro de que no fue porque la odia, y al escuchar que no es para nada así, decide bajar el arma. El prota le reclama la manera de recibirlo después de 4 años, y es entonces cuando ella, muy contenta, le da un abrazo, mientras le dice que lo ha extrañado mucho. Dije que estaba casada, ¿no? Y desde lo alto del castillo, unos soldados se preguntan quién será ese que está haciendo sonreír a su majestad, a lo que uno de ellos responde que se trata de un amigo de Ri, la reina de su época de entrenamiento. Además, también comenta que es uno de esos que nacen sin magia, un completo inútil. Minutos después, podemos ver cómo el prota se encuentra con Hordur, que muy contento le pregunta qué le parece la silla que está usando. El prota, al ver esto, comenta que es la primera vez que ve a un rey que no le guste su trono. Hordur, ante sus palabras, le recuerda que insultar al rey puede ser condenado con la muerte, por lo que Rigard rápidamente cambia de tema para decirle que tardó 5 días en llegar después de haber recibido su mensaje, y le pregunta si realmente ese va a ser el recibimiento. De pronto, un búho negro se posa en el hombro de Hordur, por lo que el prota, contento, comenta que Gram ha crecido mucho. Seguido le dice a su amigo al rey que si lo ha mandado a llamar, al menos podría haber dicho cuál era la razón. Sin embargo, antes de que Hordur diga algo, el prota pregunta si acaso es porque el cuarteto problemático de la promoción 24 de la Academia Militar Asma va a reunirse. El rey, al escuchar esto, no entiende de qué está hablando, por lo que el prota ahora le dice que se refiere al príncipe que se quedaba mirando el cielo para hablar algo y evitar el trono, a la científica loca que se encerraba en el laboratorio de la academia, y el cuarteto se completaría con Cés el serio, por lo que le pregunta si también lo ha llamado. El general Balder, al escuchar esto, interrumpe para preguntar si no se ha enterado de nada, por lo que Sigyn le cuenta que hace un mes hubo un golpe de estado en Assam. Dije antes Asma, pues perdón, es Assam, creo. Por lo que ahora ya no es un país neutral, sino que ahora es parte de la Federación de Atenas. El prota, sorprendido, comenta que no sabía que los países vecinos estaban en guerra. Por lo tanto, Hordur agrega que ya no es solo una cuestión de los vecinos, sino que el ejército de Krishna y el de la Federación ya están luchando en la frontera. Sin embargo, lo importante es que le han informado que una patrulla enemiga se ha infiltrado por el Gran Cañón del Norte, y a su mando está Cés. El prota, al escuchar esto, no puede creer lo que está pasando, por lo que le pregunta si Cés no se había listado para detener a su hermano, el mayor comandante de Atenas. Luego de enterarse de todo, el prota agradece por la información y le dice que va a volver a la montaña con su hermano antes de que Krishna se convierta en un campo de batalla. O durante su actitud le pregunta si no quiere ayudarlo en la guerra, a lo que el prota le contesta que él no puede disparar ni un rifle. Pero esto no convence al rey, que le pide
que lo acompañe. Una vez que se han retirado, Bladder le comenta a la reina que su majestad confía mucho en Rigard, por lo que le pregunta quién es en realidad, a lo que Sigyn le responde que es un amigo de la época de entrenamiento. Además, era el único que puede impedir las peleas entre el hermano del comandante de Atenes y el príncipe. Por su parte, el prota se encuentra en un coche junto a Hodor, quien le pregunta cómo está su padre, a lo que el prota le contesta que ya hace un año que falleció. Esto provoca que Rey, muy enojado, reclame el no haberle avisado del funeral, por lo que nuestro chico comenta que en realidad no hubo ninguna ceremonia, ya que seguramente nadie iba a asistir, debido a que era un hombre que tuvo a 2 hijos sin poder mágico y se endeudó para mandarlo a la academia militar. Hodor, al escuchar que lo considera un idiota, le dice que para él más bien fue un padre asombroso, debido a que decidió luchar contra el destino, y es algo que ni él siendo rey podría hacerlo. Más tarde llegan hasta lo que parece ser una base militar, en donde Hodor le muestra que han encontrado un golem, que suponen que tiene 1000 años, y se llama Undergolem. Luego el rey informa que Sigyn está muy intrigada, y por eso lo han llamado. En ese instante, nuestro prota encuentra una momia, por lo que ahora Hodor le dice que es el que controlaba el golem, pero no han podido descubrir trazos de que ese hombre haya usado el cuarzo. Por lo tanto, tienen la teoría de que el golem antiguo no se mueve con magia. Seguido comenta que le pidió a varios granjeros magos que se suban a la maquinaria, pero ninguno pudo ponerla en movimiento. Además, también agrega que los técnicos de magia tienen una teoría, y es que los antiguos no podían usar magia, por eso utilizaban un método distinto para mover sus golems. Digo golems porque lo hizo el anime, pero realmente de toda la vida estos son mechas. Al terminar de ponerlo en contexto, Hodor le pregunta si podría ayudarlos a investigar el golem, ya que en caso de saber cómo funciona, seguramente van a poder reforzar la defensa. El prota por su parte le pregunta si de verdad va a pelear contra Atenes, sabiendo que no tiene chances de ganar, y le recomienda rendirse. Hodor, ante sus palabras, le confiesa que ha pensado lo mismo, ya que el enemigo propuso la paz bajo ciertas condiciones, las cuales serían entregar todo el territorio de Krynsa a Atenes, como así también eliminar los títulos nobles. Nuestro prota, al escuchar las condiciones, le dice que no son para nada difíciles, pero Hodor le informa que la última condición es la ejecución de la familia real de Krynsa, lo que incluye a Sigyn, por lo que ahora Hodor le pregunta al prota qué es lo que debe hacer ante semejante petición. Pero antes de que él pueda responder algo, el rey continúa diciendo que no pusieron la condición por escrito, lo que le hace pensar que su comandante Lokis no quiere que se lleven bien, sino que los quiere conquistar por completo. El prota, después de saber cómo son las cosas, le dice que eso de que hable como si las cosas no fueran con él es lo que enojaba mucho a Ces, debido a que da a pensar que se ha rendido antes de empezar. Hodor por su parte le pide perdón, pero el prota le contesta que no se disculpe, ya que no está enfadado, pero le pide que no acepte esas condiciones basura. De repente un guardia les informa que están siendo atacados, y en ese instante, por culpa de un derrumbe, nuestro prota queda colgado de una parte del golem. Sin embargo, le pide a su amigo Hodor que escape, ya que Rey no puede morir ahí. Luego ingresa al interior del golem, que al tocar el sensor de inicio logra encenderlo, por lo que sin querer sale a la superficie justo a tiempo para ayudar a Hodor, quien se encuentra acorralado ante un mecha enemigo. La enemiga, al verlo, no puede creer que sea un tipo de golem nuevo, pero esto no la detiene, ya que rápidamente intenta eliminarlo, pero al momento de disparar se da cuenta que solamente tiene munición antipersonal. Por su parte, nuestro prota, sin entender muy bien el sistema de la máquina, comienza a jalar las palancas con la esperanza de moverlo, y de esta manera consigue atacar al enemigo, quien después de recibir un solo golpe, quedó inconsciente dentro de su golem. Ante esta situación, el prota observa al golem desvanecido, pensando en si estará muerto, pero rápidamente se pregunta qué hacer en caso de que despierte. Seguido se da cuenta que en el suelo hay una espada, por lo que, aprendiendo a controlar la máquina, se acerca para tomarla, y una vez que la tiene en sus manos, se siente un poco más seguro. Luego observa que el rey intenta decirle algo, pero por alguna extraña razón no lo puede escuchar. Extrañado por esto, e impulsado por un pensamiento, se voltea, y de repente recibe disparos de un golem enemigo, que está siendo manejado por Ces, quien al ver a Hodor, le dice que ha pasado mucho tiempo desde la última vez, y le informa que antes de matarlo, va a acabar con su nuevo golem. El rey, ante esta situación, le informa que es Rigard quien está dentro, pero Ces le pide que deje de intentar ganar tiempo con tonterías, ya que él sabía que él no puede manejar magia. Mientras tanto, dentro del golem, el prota despierta por la voz de su amigo Ces, lo que provoca que recuerde aquel día en el que le pedía que no deje la academia militar. Por su parte, el conquistador continúa diciéndole al rey que si lo captura va a ganar la guerra. Además, le informa que sabe que es de aquellos que no bromean, pero esta vez no puede creerle, ya que es imposible que Rigard use un golem. Al terminar sus palabras, intenta ejecutar a nuestro chico, por lo que él, desde dentro, al notar que no lo escuchan, se limita a frenar los ataques del enemigo, pero para su buena suerte, a los pocos segundos aparece el general Balder, junto a otros soldados para ayudarlos. Ces, al ver esto, decide levantar el cuerpo de su amiga Liz para retroceder, y cuando despierta le pide que regrese con Elect. Ella, ante esta orden, se niega a perder la oportunidad de ganar la guerra, pero Ces le informa que están en un cañón, lo que significa que si los rodean, va a ser muy fácil atraparlos, por lo que acto seguido comienza a cubrirla para que pueda escapar. Balder, al ver que se ha retirado, le pide a sus hombres que no lo sigan, ya que lo importante es la seguridad del rey. Más tarde, el prota ya ha logrado salir del golem, y observa cómo la maquinaria es cargada en un vehículo, ya que planean llevarla al laboratorio de investigaciones de Sigyn. En ese instante, la reina aparece para preguntarle a nuestro prota si de verdad ha podido luchar con el Undergolem, y comienza a revisar si está bien. El prota rápidamente le responde que sí. Además, le cuenta que lo ha podido mover con facilidad, ya que se maneja de forma manual. Luego agrega que había un pequeño trozo de cuarzo en la parte frontal de la cabina, y cuando lo tocó se puso en marcha. Sigyn, al oír todo esto, le pide que escriba un informe con todo lo que hizo y se marcha. Por otra parte, Ces se encuentra pensando en todo lo que ha pasado, cuando de pronto Cleo aparece para ofrecerle la comida que ha preparado, pero él le agradeció y le dice que puede dejarlo por ahí, ya que
que no tiene hambre. La Hound muy enojada le responde que no piensa hacer eso, ya que ayer no comió nada. De pronto Lee le tira del pelo para después pedirle que deje de molestar y le dice que mejor vaya a relevar a Argas de su puesto de vigilancia. Cleo al esto le contesta que ella ya lo hizo ayer, por lo tanto no le corresponde ahora. Lee por su parte comenta que no esperaba que sea tan contestona, pero le informa que necesita que se vaya y que ella y Argas deben revisar sus Eternis para el segundo ataque contra Binonten. Agrega que además también debe preparar el suyo, ya que no sabe hacer nada. Cleo ante sus palabras le grita que ella es bastante inútil, por lo que Lee le pregunta qué es eso que sabe hacer y tanto le enorgullece a una niña de 12 años, a lo que Cleo le responde que la receta de judías de su abuela le sale perfecta, además de que también puede pilotar el golem durante horas sin cansarse. Lee muy enojada grita que eso es lo que le ha pedido que haga, por lo que ahora la jovencita se va a hacer vigilancia sin quejarse. Una vez que Cleo se ha ido, Zes le pregunta a Lee si sucede algo, a lo que ella le contesta que ese nuevo golem de Krishna, que jamás había visto, tenía movimientos que no coincidían con su estado, pero el jefe Zes para calmarla le comenta que no es nada con lo que no puedan batallar. Por la noche nos vamos al reino de Crinsa, donde el prota camina hasta el laboratorio de Singin para preguntarle hasta cuándo piensan seguir trabajando. Ella al verlo le comenta que están puliendo cuarzos y reacciona para el blindaje del golem, pero el prota le recuerda que antes le había dicho que lo iban a desmontar porque ya no se mueve. La reina al ver esto procede a explicarle que debido al estado en el que está, no pueden desmontar la estructura desde el exterior, ya que con la tecnología que poseen solamente lo van a destruir, y se pregunta qué habrán usado los antiguos para crearlo. Acto seguido, le comenta que dichas personas basaban su vida a los metales que se unen bien con aceite y calor. Sin embargo, no entiende por qué la estructura interna está hecha de cuarzo, que se une bastante mal con el calor y aceite. Seguido agrega que el esqueleto externo está lleno de burbujas de aire por culpa de la corrosión, pero la estructura interna no muestra ningún daño. Por lo tanto, supone que refinaron el cuarzo de la estructura interna con una tecnología que no son capaces de imaginar, la cual podía refinar cuarzo flexible. De pronto Rigard la interrumpe para pedirle que vuelva a la realidad, por lo que ella le pide que reescriba el informe, debido a que los dibujos que le entregó no dicen nada importante. El prota al leer esto le dice que ahí está todo lo que sucedió, por lo que Singen le informa que entonces va a escribirlo a ella, pero va a tener que explicarle todo, y le pregunta cómo salió del pozo de excavación 118, o sea, donde empezaron a atacarlos, a lo que él le responde que fue saltando. La reina por su parte le pide que responda en serio, ya que tenía unos 20 metros de altura, y no se puede llegar tan alto sin tomar carrerilla. El prota ante las dudas de su amiga insiste en que le está diciendo la verdad, y le dice que si no le cree, puede preguntarle a Rey. La reina por su parte decide aceptar su versión, por lo tanto, ahora le pregunta cómo fue el impacto al aterrizar, pero el prota antes de responder le pide que mejor se aleje un poco, ya que a pesar de que no pueda usar magia, sigue siendo un hombre. Siguen rápidamente retrocede, pero él le dice que la magia no tiene nada que ver, y enfadada le pide que escriba todo el informe de nuevo, pero sin hacer dibujitos, mientras en la parte de abajo se hace presente el general Thor, quien al ver al golem antiguo se burla por ser una chatarra, y les informa a las personas que ahora con su presencia, a los atenes se les acabó la fiesta. Luego comenta que van a necesitar más hangares de los que ya tienen, y les pide que si el golem antiguo ya no sirve, entonces lo tiren a la basura. Uno de los investigadores al ver esto, le informa que la reina tiene gran interés en la máquina, por lo que a Thor solo le queda aceptarlo. El prota que no ha visto todo esto, solo observa al golem pensando que todo lo que ha dicho de él es muy feo, y mientras escribe el informe le dice que no se lo toma a pecho, ya que tanto a él como a su hermana le dice muchas veces cosas como esas. Minutos después, se dirige a su habitación donde piensa en su amigo Zes, y seguido mira por la ventana a Rey, para decirse que al parecer ahora no va a poder hacer nada para frenar la pelea entre ellos. Al amanecer, Zes se reúne con su gente a quienes les dice que Krishna posee unos 200 golems de los cuales un centenar se han repartido por el país para reforzar las defensas. Por lo tanto, no sería descabellado creer que hay unos 80 en Binonten. Por eso el objetivo que tiene ahora es destruir al menos 20 de ellos para demostrarles que con solo 5 golems pueden destruir una cuarta parte de las fuerzas de defensa de su capital. Más tarde, la tropa de Atenas comienza su ataque, por lo que el prota se dirige al laboratorio para encender el golem y le pide a Singin que le diga al general que gane tiempo, ya que él va a hablar con Zes para que se retire. La reina al ver cómo nuestro prota se marcha, piensa en que ella lo sabía, ya que ayer el golem perdió su luz a la media hora de que el prota se fue, y no respondía a ninguno de los pilotos que lo intentaron mover. Por lo tanto, ahora cabe la posibilidad de que los magos no sean descendientes de los antiguos. Mientras tanto, en la entrada de la ciudad, Erect comienza a causar desastres con su golem, por lo que Zes desde afuera recuerda la estrategia de un ataque sorpresa que ha planeado junto al general Hecker, pero comienza a preocuparse ya que el tipo está demorando demasiado en aparecer. Por otra parte, en Ilios, la capital de Atenas, el gran secretario general Lokis se encuentra en una junta con todos los líderes de la nación para analizar el curso de la guerra, por lo que la charla comienza con que han perdido a demasiados ciudadanos y no saben cómo decirles que a pesar de eso no van a frenar la guerra. Sin embargo, Hodder cambia de tema para decirles que en realidad el problema que tienen es el tiempo, ya que Orlando podría decidir intervenir, por lo tanto no va a quedar más remedio que llamar al general Borcis. Esto inquieta a todos los presentes en la junta, cuando de pronto son interrumpidos por una joven que les informa que el escuadrón Valkyria del capitán Zes, a las órdenes del general Ares, están atacando Binonten. Luego les comenta
comenta que al parecer cruzaron la frontera del este hace 3 días para ejecutar un ataque sorpresa contra la capital. Los diferentes líderes al escuchar esto se sorprenden y dicen que era de esperarse que el gran Ces iba a atravesar el cañón del norte con los nuevos golems. Además agregan que se nota que es hermano del secretario general. Por su parte, su hermano, que es líder de la junta, en lugar de alegrarse, solo piensa en que Ces otra vez está actuando por su cuenta y se pregunta si realmente tiene tantas ganas de tener la victoria sobre Hodder Rey, o como sea, vale que no se pronunciará este nombre. En fin, volviendo al campo de batalla, nos adentramos en la capital de Vinunten para ver cómo sus soldados son informados de que el deber que tienen ahora es proteger la ciudad, ya que ahora que han dejado entrar al enemigo, por lo menos deben impedir que siga avanzando. Luego de las órdenes, todos los golems comienzan su camino a la batalla, pero es entonces cuando Balder se da cuenta que True está tratando de levantar y llevarse a la batalla la espada que tenía el golem antiguo, y al escuchar que los científicos le dicen que aún la están investigando, él les contesta que por eso mismo va a poner la prueba. Ante esta situación, el general Balder se acerca para preguntarle si por el momento podría quedarse en la base. True, al escuchar esto, se intriga en saber si se trata de una orden, a lo que Balder le responde que no, ya que ellos dos, al igual que Sakura, el capitán del guardia real, tienen el mismo rango, y por eso no era más que solo una sugerencia. True, por su parte, comenta que le alegra saber que tiene claro eso. Sin embargo, no va a hacer caso a esa sugerencia, ya que la gran espada encaja perfectamente en el soporte de lanza de su espalda, y eso quiere decir que está deseando que la use. Balder, ante la actitud de True, procede a contarle que Rie los hizo llamar cuando el capitán Sakura ya se encontraba en la batalla, por lo tanto cree que desea conservar sus fuerzas. True, al escuchar esto, le dice que es por esa cobardía que ha permitido que el enemigo llegara tan lejos. Por eso ahora su escuadrón va a salir a proteger la capital, y se voltea para seguir el camino al campo de batalla. Más tarde, Erket regresa al escondite para informarle a Ces que ha logrado acabar con 3 unidades, por lo que le pregunta si van a poder traerlas hasta su posición, a lo que el calvo le responde que no, ya que al parecer les han ordenado no pelear. Luego les comenta a todos que el ataque sorpresa fue un éxito. Sin embargo, el enemigo ha logrado reagruparse más rápido de lo esperado. De pronto las puertas de Krishna se abren para dejar salir al prota, por lo que Erket le comenta a Ces que acaba de salir un golem de origen desconocido que lleva una bandera blanca y roja. Seguido observa que un soldado hace señales, y el mensaje que está repitiendo es unir al príncipe tímido con la chica torpe. Esto provoca que Ces se dé cuenta que se trata del prota, por lo que rápidamente les dice que va a ir a negociar. Además les pide que las unidades de ambos lados retrocedan hasta quedar fuera del alcance. Erekt, ante esta situación, no puede creer que su capitán haya perdido la calma, mientras que Ces por su parte solo piensa en que no entiende por qué nuestro prota se ha involucrado si no le gusta pelear. Acto seguido podemos ver cómo en el pasado, cuando todos eran simples estudiantes, caminaba por los pasillos del colegio militar, y al ver que un joven estaba siendo golpeado por unos bullies, decide ir a echarle una mano. Una vez que los chicos malos se han marchado, nuestro prota, que era el golpeado, le dice que al parecer es bastante famoso y le agradece por ayudarlo. Ces, ante sus palabras, solo le contesta que odia a los que únicamente saben pelear en grupo, pero odia más a los cobardes, por lo que le pregunta si habría luchado de haber sido un 1 contra 1. El prota, al ver esto, se endereza para contestar que no lo sabe, pero su padre le enseñó que si puede aguantar hasta que se cansen, nadie tiene que morir. Ces, por su parte, entonces le pregunta qué hará en caso de que le golpeen hasta matarlo, por lo que el prota, muy frustrado, le responde que no había pensado hasta ese punto e intenta irse del lugar. Sin embargo, Ces ahora le pregunta por qué lo estaban atacando. El prota, ante su duda, le contesta que a lo mejor es porque es diferente a los demás. Ces, al darse cuenta de que se trata del joven que no puede usar magia, le informa que si se queda a 10 metros de él, a nadie se le va a ocurrir atacarlo de nuevo, pero le advierte que no se atreva a acercarse más de 3 metros, y así ambos se hicieron amigos. De nuevo en el presente, Ces llega hasta la posición del prota, donde comenta que al parecer no van a poder tener un reencuentro emotivo, y le pregunta cómo es que puede mover el golem, pero nuestro prota, en vez de contestar, le dice que él tiene una duda más importante, y le pregunta por qué está atacando el reino de Hodder, a lo que el joven le responde que Atenes tiene un motivo justo para la invasión, por lo tanto no puede detenerlo. El prota, enfadado, le pide que no diga tonterías, y le pregunta qué justificación tiene para haber llegado hasta ese punto. Mientras tanto, dentro de la ciudad, Balder les dice a sus hombres que no van a salir hasta que terminen de hablar, tal como lo pidió la reina, pero uno de los soldados le informa que el problema es el general True, que salió por la puerta oeste. De nuevo en la conversación, observamos cómo Ces le explica al prota que Orlando fue el país que inició la guerra, y Krishna fue quien le permitió atravesar su territorio para llevar a cabo el combate, por lo tanto quedó como si hubiera ayudado. Nuestro prota, al escuchar esto, le pregunta si de verdad cree que Hodder es así de ambicioso, a lo que Ces le grita que es obvio que no, ya que sabe bien que ni siquiera le interesaba el trono, pero Orlando aprovechó las prácticas militares con Krishna para atravesar su territorio, y de esa manera le tendieron una trampa a Hodder, por lo que ahora le pide que por favor haga que Hodder entre en razón y se rinda. El prota, por su parte, le pregunta si de verdad espera que se crea eso, ya que lo más justo es que los de Atenes se retiren de la batalla. Ces, al ver que no entiende, le explica que él no tiene autoridad para hacer retroceder a un ejército. Además, también le dice que ya no son unos estudiantes que lanzan ideas sin autoridad, y que por desgracia, cuando comienza una guerra, no acaba hasta que todo está resuelto. El prota, enfadado, ahora le pregunta si en serio espera que Hodder acepte esas condiciones. Ces, que al parecer no sabe nada de eso, se queda algo sorprendido, y de pronto observa que uno de sus soldados le está haciendo la señal de que el enemigo se acerca, por lo que se da cuenta que al parecer han utilizado a nuestro prota para ganar tiempo. Debido a esto, Ces se sube a su golem y le grita que es un hecho que Rie no va a caer. Luego agrega que va a contar hasta 5 para darle tiempo a decidir si quiere luchar ahí o intentar convencer a Hodder para que se rinda. Sin embargo, antes le cuenta que van a enviar
enviar al general Borcis al mando de una segunda fuerza de invasión y que es un genio militar despiadado que va a atacar con 200 unidades. Luego comienza la cuenta regresiva, pero al ver que el prota no se mueve, lanza un disparo no letal para tratar de asustarlo, lo que provoca que nuestro prota ingrese al golem para salir corriendo a toda velocidad. Zes por su parte dispara para simular un ataque, pero ante sus movimientos de esquivar las balas, comienza a pensar en que si no corre recto va a matarlo. Mientras tanto, desde el costado, Erect no puede creer la velocidad a la que se mueve, por lo que le dice a Zes que lo va a interceptar por el otro lado para poder detenerlo, pero él al ver que hay refuerzos le pide que lo deje ir, además que no es justo atacar a alguien que no tiene armadura. En otro lado, Balder le ordena al soldado Dan que proteja al prota, pero él al ver que está corriendo en otra dirección, se pregunta si está confundido. Por otra parte, las tropas de True están siendo masacradas por el enemigo, pero el hombre en lugar de pensar en una retirada, procede a sacar la espada que se ha robado del laboratorio e intenta defenderse, pero Creo desde arriba le dispara en el brazo haciendo que la pierda. Ante esta situación, el general True le ordena a su gente que se retiren y sigan su legado, como así también les dice que deben proteger la capital, ya que él va a quedarse peleando para ayudarlos a huir. Ellos al ver esto le responden que no van a dejarlo solo y utilizan unos escudos para poder escapar todos juntos, por lo que ahora el enemigo aprovecha para ganar más territorio. Mientras tanto, el prota se encuentra escondido en la entrada de una cueva, pensando que Zes es un desgraciado por haberle disparado, y luego se da cuenta que hay unos números en color rojo en su pantalla, por lo que empieza a preguntarse de qué se trata. De pronto Lee aparece para decirle que él fue quien le impidió capturar al rey e intenta llenarlo de plomo, pero no logra hacerlo, ya que nuestro prota jala una palanca que lo hace saltar tan alto que pareciera que está volando. Esto sorprende mucho a la enemiga, que se queda aún más en shock al notar que ha aterrizado fácilmente sin tener un soporte trasero. Sin embargo, Lee piensa en que si llegan a construir ese golem en masa, podrían rebasar las líneas de defensa de ellos, por lo que sin dudarlo se lanza contra él para intentar destrozarlo. Desde el otro lado, Sigyn observa todo pensando en que solo le pusieron una armadura improvisada, por lo que muy triste ya considera la pérdida de su mejor amigo. Sin embargo, en el momento que las balas se terminan, se sorprende al ver que nuestro prota ha sobrevivido, gracias a que detuvo el plomo con su espada que apareció de la nada. La reina al ver esto no puede creerlo, ya que ni el golem de True pudo empuñar esa espada, por lo que se dice a sí misma que seguramente los ligamentos de esa máquina sean de otro mundo. Mientras tanto, Lee, cagada por la sed de guerra, se niega a no poder derrotarlo, por lo que rápidamente continúa disparando. Sin embargo, esta vez el prota se lanza a toda velocidad contra ella para golpearla con la espada. Luego da un salto para posicionarse mejor. Dentro de la máquina observamos cómo se ha puesto en modo automático. Lee por su parte dispara pensando en que si siguen usando la espada gigante como escudo, no va a poder darle un golpe mortal. Por su lado, nuestro prota piensa en que si Lee continúa alejándose, no va a poder hacer nada, por lo que comienza a suplicar que se rinda, aunque en esto no tiene tanta suerte, ya que la chica, por no querer gastar municiones, comienza a correr hacia él para un combate cuerpo a cuerpo, pero esto no le sirve de mucho, debido a que el prota la derriba fácilmente. Sin embargo, dentro del golem, nuestro prota observa que ahora la cuenta regresiva está en 3 minutos, por lo que comienza a rogar en que esto no significa que se vaya a desconectar. En ese instante, Lee aprovecha la distracción para realizar uno de sus ataques, logrando así abrir un hueco en el armazón del golem, pero se sorprende al ver que en su interior tiene otro más resistente. Sin embargo, no es suficiente para frenar sus ganas de asesinar, ya que se propone a seguir golpeando hasta atravesarlo. Pero en ese momento el prota, harto de estar contra las cuerdas, decide responder a sus ataques y le corta uno de sus brazos para alejarla, y a pesar de esto se niega a retroceder, por lo que rápidamente intenta ir detrás de nuestro prota, pero cuando da el primer paso, el pie de su golem se destruye por completo, provocando que se golpee de lleno contra el suelo. De pronto Dan llega al lugar para decirle a nuestro chico que le va a ayudar, pero al recordar que no puede usar el micrófono de cuarzo, procede a presentarse y le informa que sirve al general Balder, que le ha ordenado que le dé una mano. Luego comienza a disparar a Lee para eliminarla, pero el prota lo detiene para pedirle que no lo haga. Dan, ante esta situación, le dice que están en una guerra y no pueden tomar prisioneros, además de que la chica tampoco dio señales de haberse rendido, lo que significa que puede haber aliados. Nuestro prota, al leer esto, le comenta que ya lo sabe, pero prefiere dejar al enemigo tirado antes que matarlo, por lo que ahora Dan le explica que al estar armado puede dispararles por la espalda, y en ese instante recibe un impacto de Lee, quien desde el suelo les tira de una manera totalmente desquiciada. El prota ante esta situación se enoja al punto de entrar nuevamente al golem y cortarle el otro brazo a la máquina para después pedirle que se rinda. Lee por su parte le responde que son unos bárbaros, además de que prefiere la muerte antes que la humillación, y antes de autoinmolarse le pide a Cleo que se retire mientras pueda, ya que no está hecha para ser un soldado. Por su parte, Zes le comunica a sus soldados que aún estarán en desventaja más adelante, por lo que lo ideal sería retirarse al punto de reunión, ya que le parece suficiente haber destruido 7 máquinas enemigas, además de que nunca le ha gustado dividir un escuadrón. Al caer la noche, todos se encuentran preocupados porque Lee no regresa, y es entonces cuando Argas le explica a Zes que se retiraron durante el ataque enemigo, por lo que es muy posible que Cleo no lo haya visto. Sin embargo, él pudo ver de lejos la lanza de golem negro partir el Artemis de Lee. Mientras tanto, en el palacio, el prota está destruido por todo lo que ha pasado, por lo que su amigo Goddard, quien lo observa desde arriba, le dice al general
general Balder, que ha decidido rendirse. El hombre al leer esto se disculpa por ser ignorante y le informa que se opone completamente a la rendición debido a que todos sus hombres siguen queriendo luchar, por lo que ahora le pide que por favor les dé una oportunidad más para ser sus siervos. Más tarde el prota se dirige al laboratorio de Sigyn, donde ella, luego de escuchar lo que dijo Lia antes de morir, le dice que le enseñaron que ambos bandos hicieron cosas horribles durante la guerra de independencia y hace 80 años. Seguido le comenta que el piloto de esa unidad era muy joven, una chica de 15 o 16 años que acaban de enterrar. En ese momento nuestro prota le pide que se detenga, ya que no quiere escuchar eso y se marcha atormentado. Por otra parte, Ces le dice a Eric que él va a relevar en la vigilancia, pero el cabo le comenta que no puede dejar que el capitán haga eso. Además también se queja de que es el único trabajo que tiene que hacer Cleo, pero está durmiendo. Ces, ante sus palabras, le comenta que aún sigue afectada y le pregunta si ellas eran de la misma escuela, a lo que Eric le responde que sí, como si también le cuenta que Lia al parecer era una alumna excelente que tenía que arrastrar a Cleo a clase porque siempre estaba jugando a adivinar las cartas. Ces, al escuchar esto, se culpa de la pérdida, por lo que Eric le interrumpe para decirle que la estrategia era perfecta y que fue Lee quien cometió un error, además de que morir es parte del trabajo de un soldado, por lo tanto, considera que está siendo blando con ellas. El capitán enemigo le dice que por una parte lo entiende, pero también tiene una hija de 2 años y si la imagina yendo a la guerra no puede evitar ser blando. Eric, para cambiar el ánimo, comenta que entiende por qué Lee estaba en el equipo, pero lo que le gustaría saber es por qué ha reclutado a Cleo, a lo que él le contesta que los Artemis son despreciados por la mayoría de los generales, quienes los tratan como nuevos modelos defectuosos. El calvo, ante sus palabras, le dice que fue un drástico cambio de tema. Sin embargo, opina que más que defectuoso, es un golem muy difícil de controlar al principio. Luego de escuchar esto, Ces le pregunta cuánto ha tardado en acostumbrarse al sistema, a lo que Eric le contesta que alrededor de un mes, por lo que ahora el capitán le cuenta que Lee Argas les llevó 2 meses y él una semana, pero a Cleo le bastó con solo un día. Al día siguiente en Vinonten, la reina se le acerca al prota para pedirle que se pase a desayunar con Holder, pero él le responde que lo siente mucho, ya que no cree que pueda hacer algo útil por esos lados, y por eso va a marcharse, por lo que al pasar por su lado les desea suerte. Esto le trae recuerdos a Sigyn, quien en su mente dice que le alegra mucho el haberlo visto una última vez, y varios minutos después, el prota camina por la ciudad para despedirse, y al llegar al cementerio se encuentra con la esposa de Dana, que le explica que es muy duro, ya que no les permiten ver el cuerpo de los pilotos de golems. Luego, pensando en que eran muy amigos, le comenta que puede tomarse todo el tiempo que necesite para despedirse, por lo que nuestro prota se arrodilla frente a su lápida para decirle que al menos consiguió tener un hijo, y entre risas agrega que él junto a su hermano nunca pudieron tener una chica. De pronto el general Balder aparece para decirle al prota que si está ahí es porque en parte se siente responsable, a lo que nuestro prota le contesta que en realidad solo se acercó para rezarle al idiota que se murió sin que nadie se lo pidiera. Balder, al escuchar esto, le comenta que es tal como lo dijo Holder, ya que cuando algo le duele, hace ese tipo de comentarios para que desaparezca. Seguido agrega que también le habló sobre que su padre seguramente se sintió despreciado al saber que no tenía magia, pero a pesar de eso, al día siguiente vendió todas sus herramientas mágicas e intentó enseñarle a trabajar en el campo con las manos. Al terminar de contarle esto, le dice que su majestad también dijo que siempre habla de su padre, pero sabe que en el fondo lo respeta. Acto seguido, cambia de tema para comentar que la muerte de Dan no ha sido culpa de nadie, ya que por más triste que suene, todo fue un error de juicio por su parte, por eso no tiene por qué preocuparse. El prota enfadado le recuerda que ya le dijo que no se siente responsable y se despide, pero cuando intenta dar unos pasos, el general lo detiene para decirle que le gustaría que los acompañe en el próximo ataque. Nuestro prota rápidamente le grita que está loco, por lo que ahora Balder le pregunta si no va a aceptar ni aunque le diga que el rey ha decidido rendirse. Nuestro prota, al escuchar esto, recuerda que eso significa la ejecución de la familia real, pero igualmente muy a su pesar se niega, por lo que el general ahora le cuenta que el rey aún cree que ese Under Golem puede moverse, y por eso vuelve a pedirle que luche al lado del reino, pero nuestro prota enfadado le pide que se calle. Más tarde, al salir de la ciudad, el prota se encuentra con Other, quien le comenta que podría haberle dicho que pensaba irse a casa, y comenta que de saber lo que iba a pasar no lo hubiera llamado, ya que en realidad pensaba que tendría más tiempo para hablar las cosas. Luego le entrega un regalo, y le dice que no es como el dinero de aquella vez. El prota, confundido, le pregunta a qué se refiere, por lo que Rey le recuerda que cuando quiso pagarle la colegiatura, él le dijo que su padre le había enseñado que no debe pedirle dinero a los amigos. Nuestro prota, al acordarse, confiesa que haber dicho eso le da vergüenza, pero Rey le dice que en realidad fue él quien se avergonzó por haber sido tan desconsiderado, y luego, a pesar de saber que no se van a ver nunca más, se despide diciendo que lo espera en la próxima. Mientras tanto, en el laboratorio de la reina, lograron descifrar que los escritos antiguos en la armadura del golem dice: lucha contra el destino. De nuevo, en la salida de la ciudad, el prota recuerda que antes su padre le había enseñado que no debe avergonzarse de huir cuando las cosas se pongan peligrosas. Sin embargo, en lugar de seguir el consejo, se disculpa con su viejo y se voltea para unirse a Other en la guerra. A continuación, nos ubicamos en la mansión del señor Borkuse, quien se encuentra escuchando el show de violín que le está dando su hija, y de pronto una de las empleadas le avisa que tiene una visita del coronel Lobo. Minutos después, los tres se sientan a comer, y Lo le cuenta que el frente está siendo desolador. Por lo tanto, si Crinsa consigue aliarse con Orlando, se convertirán en la mayor amenaza. Borkuse, por su parte, comenta que entiende lo que está sufriendo ahora mismo el general Lokis, por lo que le cambia de tema para decirle que el secretario general Lokis es quien más ha buscado su vuelta al mando, además de que también reconoce sus hazañas durante el asedio del palacio de Assam y declaró a su favor en el juicio federal, además que puso todo el control de las fuerzas de invasión de Crinsa en sus manos. El general, al escuchar esto,
tanto, acepta derrotar a Krishna. Ya sabéis que este nombre lo digo muy mal, pero bueno. Por lo que a las pocas horas los dos se preparan para partir a la guerra. Pero Borkusa antes de irse le pide a su hija Leda que no se preocupe, ya que va a volver pronto junto al coronel para ir a su concurso. Ahora nos teletransportamos al pasado para ver cómo nuestro prota intenta escalar un árbol para evitar que un gato siga molestando a un búho. Pero Cés, al notar que no puede hacerlo, le pide que se quede quieto, ya que es el orden natural de la naturaleza, que un depredador mata a su presa. Nuestro prota ante sus palabras le comenta que eso es verdad, pero el maldito gato solo está jugando con el pájaro y le pide que en vez de hablar le dé una mano. Cés rápidamente le informa que ni loco va a dejar que se suba encima de él. De pronto Hodor se les acerca tímidamente para decirles que si quieren pueden usar su espada, por lo que el prota contento se presenta ante él y procede a quitarse los zapatos para subirse. Sin embargo, Hodor le comenta que no es necesario, ya que de todas formas iba a mandar a lavar el uniforme. De esta manera es como ambos se conocieron salvando a una cría de búho negro, quien ahora se llama Gram. Luego de todo esto, Cés le comenta al prota que el hombre al que acaba de pisar es el príncipe heredero del país, por lo que nuestro chico asustado le ofrece al animalito como ofrenda de perdón. De nuevo en el presente observamos como nuestro prota tiene la ceremonia para jurar lealtad ante su amigo Hodor y es presentado como caballero pesado de segunda clase, número 1728. Además también lo asignan primer piloto y segundo al cargo del Undergolem. Al terminar sus palabras, el orador le pide al prota que se arrodille ante él. No, ante el rey. Pero Hodor le informa que no es necesario y baja de su trono para entregarle la espada, por lo que ahora Rigard sin dudarlo se arrodilla ante su amigo. Más tarde los soldados de True observan sorprendidos el Undergolem mejorado del prota, que ahora se llama Delfing, y se preguntan cómo es que una cosa tan pesada puede luchar. Mientras tanto, nuestro prota en su interior solo piensa en que debe defender de los ataques de Cés al reino de su amigo Hodor. Por la noche, Cés en su escondite se encuentra pensando en lo que ha dicho el prota de las condiciones, ya que según él solo hay dos, y ambas involucran los privilegios de la familia real, por lo que ahora tiene intriga de lo que iba a decir Rigard. De pronto Erec se le acerca para informar que solo les queda munición para luchar una vez más, por lo que Cés le dice que igualmente van a seguir con el plan. Por lo tanto, ahora deben lanzar un tercer ataque contra Vinonten y luego retirarse de la frontera. En ese instante Cleo aparece, por lo que Cés le pregunta si se encuentra bien, a lo que ella, cambiando de tema, le contesta que en la guerra de independencia de Krishna masacraron a los civiles que vivían cerca de la frontera, desmembraron a los soldados prisioneros y les enviaron los trozos. Además de contarles eso, también les informa que ahora se están acercando a Orlando para amenazar de nuevo la paz del continente. Por lo tanto, no cabe duda de que son un país horrible y lleno de bárbaros, por eso va a luchar contra ellos hasta el último momento. Luego de decir esto, Cleo les pide que por favor le dejen la guardia de esta noche y se marcha a vigilar. Una vez que se ha ido, Erect comenta que las clases de historia han cambiado mucho, por lo que Cés responde que las de él eran las mismas. Sin embargo, las clases y el campo de batalla son muy diferentes. Al día siguiente, el prota es informado de que el Delfing ha sido equipado con más blindaje, por ende los ataques serán reducidos en un 80%, o sea que le hace menos daño, pero tendrá menos velocidad. Sin embargo, puede soltar algo de peso accionando una palanca. Acto seguido, Sigyn le comenta que el marcador extraño que tiene a la derecha es un reactor interno de enfriamiento, por ende cuando la barra roja llega al final, va a tener que esperar 24 horas para recuperarse. Además también le dice que el límite de uso intensivo es de entre 10 y 30 minutos. Sin embargo, no cree que pueda matar a alguien. Nuestro prota por su parte procede a recordarle que ya mató a 2 personas. La reina de Loresto le dice que eso no es cierto, debido a que no es su culpa, pero el prota agrega que sí lo es, ya que en ese momento deseaba de todo corazón matar a su enemigo. Siguen ante sus palabras, le pregunta qué hará en caso de enfrentarse a Cés, a lo que el prota le responde que no es rival para él, y cree que nadie va a poder vencer a ese sujeto, debido a que ni 4 instructores pudieron derrotarlo. Una vez que le ha explicado todo, ambos descienden del golem, y es entonces cuando el general Balder le informa que los exploradores ya saben los movimientos del enemigo, por lo que le pregunta si está listo para empezar la misión. Nuestro prota al escucharlo le responde que sí, lo que provoca que Balder le diga que es mucho más difícil capturar a un enemigo que matarlo. Por ende, si piensa en salvar a un enemigo en el campo de batalla, debe tener en cuenta que seguramente un aliado va a morir. Por otro lado, las tropas de Cés llegan hasta un punto donde él les informa que no hace falta ser sigilosos. Sin embargo, aprovecha para preguntarle a Cleo si anoche ha limpiado los suelos 2 veces, a lo que ella le contesta que sí. Erect al esto le grita que es una idiota, ya que el suelo del sur de Krishna es muy sensible, y por eso era necesario limpiarlo al menos 3 veces. Cés ante esta situación decide subir a una montaña, desde donde puede observar a varios golems enemigos, por lo que rápidamente les informa a sus amigos que están siendo rodeados, y por eso lo mejor es retirarse. En otro lado, Balder es informado de que los invasores intentan escapar, por lo que a pesar de ser precipitado, da la orden de que los ataquen, y es entonces cuando la emboscada inicia. Cés, al ver que Cleo está herida, decide ganar tiempo peleando contra los golems que los tienen acorralados, y logra eliminar 2 en cuestión de segundos, lo que provoca que uno de ellos, enfadado, le tire balas sin pensar. Por su parte, Argas aprovecha la distracción para acabar con el enemigo que queda, y luego de comprobar que Cleo puede moverse, continúa su camino escapando. Más tarde, llegan a un campo abierto, por lo que creyendo que han podido escapar, deciden bajar un poco la guardia, pero de repente el
prota aparece a toda velocidad. Argas al verlo les dice que él va a hacerse cargo. Sin embargo, cuando le dispara no logra hacer nada, por lo que Zed desde atrás le pide que se aleje y no lo enfrente. Pero es demasiado tarde, ya que cuando nuestro prota lo choca, lo revienta en miles de petazos. Luego de esto, el prota recuerda que antes Balder le había dicho que era responsable de la muerte del soldado que envió para protegerlo, lo que provoca que muy enojado grite que ni siquiera sabía cómo era la cara de Dan, y totalmente cegado por la ira, se lanza contra los 3 enemigos restantes. Erect ante esta situación le pide a Zed que escape, pero él se posiciona para disparar y les pide que lo dejen pasar. Pocos segundos después nuestro prota entra a rango de tiro, por lo que Zed comienza a lanzarle balazos. El prota dentro del golem se sorprende de que sus proyectiles pesen más y se da cuenta que se trata de Zed, por lo que rápidamente piensa en que si concentra sus tiros podría atravesarlo. Sin embargo, para su buena suerte en ese momento el enemigo se queda sin balas, por lo tanto aprovecha para soltar la armadura pesada y pega un salto con el que sale disparado a toda velocidad contra Zed. Él por su parte, al darse cuenta de que se trata de nuestro prota, le pide a Cleo que se aleje y se prepara para una pelea 1 versus 1. Nuestro prota ante esta situación piensa en que si logra quitarle el arma va a salvarlo, pero cuando intenta romperle el brazo, Zed esquiva el ataque haciendo que vaya directo en contra de sus compañeros, quienes desde una colina esperan ansiosos para llenarlo de balas. Zed al notar esto decide dispararle antes que sus amigos para que no lo asesinen, pero en ese instante nuestro prota utiliza su lanza para detenerse e impulsarse de nuevo hacia su dirección, y de esta manera logra darle un espadazo en medio del pecho, aunque para no quitarle la vida la suelta antes de cortarlo por la mitad. Luego de semejante golpe, el prota intenta hablar con su amiga, pero al no recibir respuesta comienza a desesperarse. De pronto, un montón de tropas de Krishna aparecen a lo lejos, por lo que Eret le ordena a Cleo que se retire en dirección a la frontera. Sin embargo, ella en su cabeza solo piensa en que ese golem negro ha matado a Lee, Argas y a todos los sirios, por lo que muy enfadada le responde que no quiere irse y se lanza por el prota. Apenas lo tiene cerca, le da un combo de patadas que lo manda directo al suelo. Balder desde el fondo, al ver esto, les pide a las tropas que tengan cuidado en no darle al prota, mientras que Cleo por su parte le informa a Eret que ella va a traer al enemigo, por lo tanto debería aprovechar para llevarse a Zed. El calvo asustado le responde que es imposible que algo salga bien y le pregunta qué va a hacer ella. Cleo al ver esto decide ignorarlo para concentrarse en lo que se viene y con su pie crea una barrera de polvo. Luego lanza una pieza de metal para engañarlos. De esta manera la joven logra llegar hasta uno de los tantos enemigos y una vez que lo ha eliminado le quita la espada. Mientras tanto Eric se acerca al robot de Zed y al quitar las piezas se da cuenta que aún sigue con vida. Volviendo a la batalla podemos ver cómo Cleo esquiva varios disparos y elimina a otro soldado, por lo que ahora se dirige directamente a por el general Balder, quien rápidamente utiliza un escudo para evitar ser golpeado. El hombre por su parte no puede creer que solo una unidad se esté provocando un terrible problema y seguido utiliza su espada para quitarle un brazo. De pronto Eric le informa que ha podido rescatar a Zed, por lo que Cleo rápidamente comienza a correr para escapar, por lo que Balder les dice a sus hombres que en lugar de confiar en las armas, los persiga. Cleo ante esta situación utiliza cohetes para ir más rápido, pero en el instante que está por lograr juntarse con Eric, las tropas de True aparecen de un costado para hacer que tropiece y así caiga al suelo, por lo que la jovencita entre lágrimas le pide a su compañero que escape junto a Zed. Eric al ver esto le pide disculpas por todo y le deja tirado en el campo de batalla. Más tarde, la gente de Hodder se encarga de sacar al prota de la máquina, por lo que a los pocos minutos cuando despierta, le pregunta a Balder qué ha pasado con Zed, a lo que el general le contesta que consiguió escapar, por lo tanto sabe que para él son buenas noticias. Luego le cuenta que ahora mismo la Guardia Real está luchando contra la fuerza principal de Atenas, y aunque logren repelerlos, el general Borkuse se ha puesto en marcha, lo que significa que la guerra no ha hecho más que empezar. Más tarde, Cleo es llevada como prisionera ante Hodder, y de pronto, la amiga de Zed escucha como la reina se dirige al prota como Rhaegar, por lo que de esta manera se da cuenta que él es el responsable de la muerte de su amiga. Por otra parte, Loki se encuentra reunido con Borkuse, a quien le dice que para el pueblo, ellos solo se mueven para castigar a la pequeña nación que se esconde a través de Orlando, y le pregunta si creen que van a verlo de esa manera, a lo que él le contesta que la duda sobre la guerra no es buena, ya que cuando no hay interacciones, se consideran personales. Loki ante sus palabras le informa que el pueblo aún no lo sabe, pero las minas nacionales de cuarzo están empezando a agotarse, y las reservas no durarán ni 10 años. Por lo tanto, es vital conseguir tierras más productivas a como de lugar. Además, también le confiesa que la operación es lo último que les queda. Borkuse al escuchar esto contesta que aún puede parecer atrevido, pero está de acuerdo con la invasión debido a que desde la derrota en la guerra civil de Assam, la facción pacifista de Orlando ha conseguido mucha influencia, y por eso no van a intervenir en la situación actual. Por ende, se podría decir que tienen una oportunidad que solo se da cada 50 años. Lo que es por su parte agrega que va a confiar en él más que nadie, ya que va a ser el hombre que hará el papel de villano por el país. Terminada la charla, Borkuse se dirige ante su ejército para gritarles que deben hacerlo por los amigos, la familia y la paz en el continente. Mientras tanto, en Krishna, Balder se reúne con True y Narvi para decirles que la joven tuvo un papel importante en la captura del prisionero enemigo, por lo tanto le gustaría saber qué opina al respecto. Narvi, al terminar la palabra, le responde que su unidad no hizo prácticamente nada en la captura, por lo tanto pretender conseguir fama por eso sería una mancha en la reputación de la caballería real, de modo que cree que no tiene derecho a participar en la discusión. True, al escuchar sus palabras, le felicita por hablar como todo un caballero, y ambos se retiran de la reunión. Una vez que se han ido, Balder le comenta a los demás que deben conseguir información de la prisionera, pero al mismo tiempo deben tener el mayor cuidado posible al tratar con ella. Acto seguido le informa al prota que su opinión también es importante, por lo que él pregunta si no es mejor que la devuelvan a Atenas. En ese instante, la reina interrumpe para decirle que para evitar que la prisionera se autoinmole, ella puede hacerse cargo, ya que también puede serles útil para mover el nuevo golem. Por otro lado, en el laboratorio llevan a George hasta un golem para decirle que debe pilotarlo,
ya que además de él, la única persona que puede hacerlo es Narvi. El joven al escuchar esto les responde que si le quitan los grilletes va a pilotar lo que quieran. Debido a que el país vuelva a confiar en su persona, no se siente nada mal. Por su parte, el científico le cuenta que se va a crear una nueva unidad centrada en el Delfín y está pensando en ponerlo en órdenes de su comandante. George, ante sus palabras, les dice que a lo mejor puede molestarse y terminar matando aliados nuevamente, por lo que les pregunta si a pesar de eso aún están de acuerdo. Mientras tanto, en los pasillos del palacio, Cleo piensa en que no importa cuánto la torturen, no va a abrir la boca e incluso está dispuesta a golpearse la cabeza contra la pared hasta morir. Sin embargo, a los pocos segundos siguen da la orden de que le quiten las esposas y la hace ingresar a una sala llena de libros. Cleo, ante esta situación, se pregunta si esta es la sala de torturas, pero de pronto la reina le cuenta que están en su dormitorio privado, por lo tanto, espera que no le importe un poco de desorden. Luego se presenta como la esposa de Hodor y le pregunta su nombre. Cleo, sin pensarlo, le responde con la verdad, por lo que en su mente se maldijo por ser tan ingenua, aunque no le importa tanto ya que también se da cuenta que está hablando con la reina. Le dice que entonces su nombre es Cleo Shabrak y pregunta si ese no es el emblema que tiene lo que lleva encima. Ay, me he bugueado, lo siento. Seguido le cuenta que no ha encontrado nada extraño, por eso puede devolverlo sin problemas. Cleo, al recibir su objeto, se pone muy contenta, por lo que Sigyn comenta que al parecer era algo muy importante. La jovencita en su mente no puede creer que la mujer sea tan amable y hermosa, por lo que llega a la conclusión de que no parece la reina de pueblo de bárbaros. Sin embargo, se dice que aún sigue siendo un soldado, por ende no puede dejarse engañar. Sigyn, por su parte, se dirige a preparar un poco de té, por lo que Cleo aprovecha para decirle que no sabe lo que está tramando, pero no va a decirle nada. La reina solo decide ignorar sus palabras, para después informarle que puede quedarse en esa habitación. Sin embargo, no va a poder salir ya que aún sigue siendo una prisionera. Luego le confiesa que le gustaría que hablen en privado sobre Cés y los nuevos golems. Además agrega que pretende tratarla como una invitada, mientras siga en su palacio, como así también le hace saber que si decide no hablar, no va a pasarle nada. Cleo, sorprendida, comenta que está siendo muy amable, por lo que la reina le cuenta que el ejército de Krishna no está acostumbrado a tratar con prisioneros, y luego le cuenta que ha oído que ella sola pudo contra varios golems. Sin embargo, no ha matado ninguno, por lo tanto le pregunta si procuró no hacerlo. Pero antes de que pueda responder, Sigyn agrega que se ha conseguido hacer unas maniobras tan complicadas con un golem tan completo significa que debe ser una maga extraordinaria, por lo que al terminar de decir esto, le pregunta qué tipo de soldado es y le entrega una taza de té. Cleo, por su parte, se acerca a ella fingiendo que va a aceptarlo, y cuando tiene la oportunidad la empuja contra la cama, pero en el momento que está encima se da cuenta que es una mujer más débil que ella, aunque esto no la detiene ya que le quita el arma, y mientras la apunta se disculpa por lo que está haciendo debido a que todo el tiempo fue muy amable con ella. Luego le pide que se levante, y mientras se quita la ropa le pide a la reina que haga lo mismo. Por otro lado, el prota se encuentra molestando a Graham, por lo que este decide salir volando, pero antes se encarga de tirar la comida. En ese instante, el rey aparece diciendo que cuando se canse de volar va a volver. Seguido le cuenta que al parecer la chica prisionera tiene 12 años, lo que sorprende mucho a Rhaegar, quien no puede creer que con esa edad tiene ese gran cuerpo, por lo que en su mente se pregunta qué les darán de comer en Atenas. De nuevo en la habitación, Sigyn está completamente... por lo que Cleo le ordena que haga que el guardia ingrese sin que sospeche. Acto seguido observamos como ahora Sigyn utiliza ropa de guardia y Cleo el vestido de la reina, con intenciones de poder llegar así a la frontera para escapar. Sin embargo, en medio de un pasillo se topa con el prota, por lo que Cleo, con sed de venganza, se prepara para darle un disparo, pero de repente Graham aterriza en la cabeza del prota, con intenciones de hacer que se voltee, pero el prota simplemente se concentra en decirle que ha crecido mucho desde la última vez que lo vio, y comienza a recordar lo pequeño que era cuando lo salvó de ese gato molesto, por lo que, sabiendo que Graham no lo entiende, le cuenta que tanto él como Cés lo cuidaban cuando solo era un bebé. Seguido agrega que al principio a Cés le costaba mucho, pero al final fue él quien tuvo la idea de cuidarlo, y es entonces cuando se acuerda que lo llevaba a pasear en su hombro, lo que daba mucha risa, pero nadie decía nada, porque no podían vencerlo. Cleo, a pesar de haber escuchado todo eso, se arma de valor y sale a disparar, pero en ese momento se da cuenta que la pistola nunca tuvo balas, por lo que rápidamente los guardias la capturan para encerrarla. En otra parte, en algún lugar escondido del continente, Erect se encuentra curando a Cés, a quien le cuenta que antes era médico militar, pero se disculpa por no poder brindarle más que primeros auxilios. Cés, por su parte, acaba de despertar después de estar inconsciente muchas horas y le pregunta dónde está Cleo, a lo que Erect, algo triste, le responde que no puede confirmar si está viva o muerta. Al día siguiente, en Krishna, Narvi le cuenta al prota que el general True dona la mayor parte de su salario a un orfanato. Nuestro prota, al escuchar esto, le pregunta si ella también creció ahí, a lo que Narvi le contesta enfadada que mejor se concentre en pilotar el Delfín, por lo que el prota le comenta que eso es verdad. Sin embargo, le sorprende que no puede manejar ni una moto, pero le confía en el golem más poderoso. Luego comenta que se va a ir a hacer eso, ya que no quiere morir. Además que tampoco le apetece que lo engañe una niña soldado. Esto enfada muchísimo a Narvi, quien le pregunta si aún se considera un hombre de Krishna, y al ver que solo la ignora, también le pregunta si acaso no tiene bolas, por lo que el prota se detiene para decirle que puede comprobar si le apetece. Ay. En fin, por la noche, Cleo, a pesar de haber querido asesinar a la reina, se encuentra en su habitación cuando Sigyn ingresa con manuales de golems y le pregunta si le gustaría echar un vistazo a los archivos secretos del enemigo. La joven, por su parte, le contesta que no le parece buen momento para hacer eso, siendo una prisionera, y luego
Luego pregunta por qué aún le deja estar ahí sola después de que le haya robado el arma. Siguen le contesta que si quiere ir al cuarto de tortura, solo debe pedirlo, por lo que creo confundida le recuerda que ella traicionó su confianza e intentó matar a su amigo. Al escuchar esto, la reina le comenta que ya lo sabe. Sin embargo, en ese momento se dio cuenta de algo y le pregunta si nunca ha matado a una persona. Ante el silencio, Siguen continúa diciendo que puede hacer lo que quiera ahí dentro, pero si intenta volver a hacer daño a Rigar, jamás va a perdonarla. Al día siguiente, podemos ver como Narvi le pregunta a gritos al general True qué clase de formación pretende usar, por lo que él le responde que por favor la escuche unos minutos, pero ella totalmente negada le informa que está enojada porque ya escuchó lo que tenía que decir. Luego le pregunta que si moviliza a la mayoría de los efectivos de la Guardia de la Frontera Oeste, porque ella es la única que se va a quedar en la capital, a lo que el primero le pide que se calme un poco, y después le contesta que no es que le haya dejado de lado, sino que va a salir más tarde. Narvi, totalmente ofendida, le pregunta si entonces está diciendo que se va a ir primero para que no la puedan vigilar, lo que provoca que True le diga que no le hable como si le estuviera engañando. Además le recuerda que es el general desde antes de que ella naciera. Luego le comenta que le gustaría tener su presencia. Sin embargo, ha recomendado a su mejor y más joven soldado para otro deber. Más tarde observamos como ella junto a otros dos soldados se presentan ante sí como una unidad independiente, por lo que la reina les comunica que su misión va a ser la defensa del reino, pero en la práctica van a ser una fuerza especial a las órdenes directas del rey. Luego nombra a Narvi como capitana. Seguido le informa que los miembros de su unidad son Nilo, caballero pesado de primera clase, y le pregunta al joven si va a ser capaz de obedecer como así también de proteger a su hermana, que es la capitana. Nilo, al escuchar esto, responde que a pesar de que es su hermana menor, va a acatar órdenes con total lealtad como si se tratara de la reina. Una vez dicho esto, Sigyn procede a darle las gracias a Login, el otro caballero pesado de primera clase, por haber aceptado formar parte de la unidad. Al terminar de presentar a ellos dos, se dirige al prota para pedirle que obedezca las órdenes de la capitana Narvi, por lo que él le dice que va a aceptar obedecer a la niña. Narvi, al escuchar esto, interrumpe para decirle que mantener peleas personales en el campo de batalla es una gran molestia, por lo tanto si quiere decir algo es mejor que lo haga ahora. Nuestro prota, sorprendido por su actitud, procede a preguntarle a la reina qué debe hacerse la capitana Narvi. Le pide nuevamente que le enseñe las bolas y de manera irónica agrega que en dicho caso cree que lo correcto sería bajarse los pantalones. Estas palabras provocan que Sigyn y Narvi le pongan las pistolas en la cara. Más encima, la capitana le advierte que si se las enseña se las va a volar, mientras que la reina pregunta si de verdad eso ha pasado antes. A ver, si las van a mandar a volar, mejor dónalas a Aukarun, que aún las está buscando el pobre. Luego de la situación, Sigyn comenta que aún queda un miembro más, ya que la unidad consta de 5 soldados. Sin embargo, antes de contarles de quién se trata, les aclara que ya está en contra de trabajar con ese sujeto, pero deben hacerlo por petición del jefe de Estado Mayor. Y es ahí cuando les cuenta que es George, o George, o como sea, porque ya me lío con su nombre. Más tarde, durante el entrenamiento, George aparece de sorpresa para atacar al prota, que le pregunta quién carajos es. Sin embargo, él le responde que le pone más de 60 y menos de 80 puntos de defensa. Seguido le pide que tome cualquier arma para pelear. El prota, al ver que se acerca a toda velocidad, agarra un escudo, pero cuando intenta detener un espadazo, George lo corta a la mitad, por lo que, algo cansado de la situación, el prota le toma la mano y le quita la espada para tratar de defenderse, pero en el momento que George se cubre, termina cortando también la espada que usa nuestro chico. Acto seguido, él comienza a tirar balazos, pero al ver que el prota las ha esquivado todas, le dice que sus valores de defensa ahora son más de 60 y menos de 150 puntos. En ese instante, nuestro prota tropieza, pero de pronto Navi aparece con su arma para decirle a George que ella no ha autorizado un ejercicio como ese, por lo tanto le pide permiso para unirse a la batalla. El Colorado acepta pelear sin problemas, y es entonces cuando desde el otro extremo, Login comienza a lanzar disparos, por lo que George, después de evitarlos, le informa que es muy predecible. Sin embargo, con esa cobertura de francotirador, ha detenido sus movimientos. Durante la charla, Nilo aprovecha para hacer su movimiento, por lo que termina venciendo la defensa de George, para después decirle que si seguía peleando, seguramente ahora mismo ya estaría muerto. George, por su parte, suelta el arma y le dice que no tiene intenciones de luchar a ciegas contra sus amigos. Sin embargo, fue un gran ejercicio para poder ajustar su golpe. Una vez terminado el entrenamiento, nuestro prota se dirige al laboratorio para ver cómo ha quedado su escudo, y se pregunta por qué George puede romper así de fácil el cuarzo. Pocos minutos después, Sigyn se le acerca para preguntarle si de verdad está de acuerdo en que George forme parte de su escuadrón, a lo que el prota le responde que sí, pero que a él le parezca bien no sirve de nada. La reina, al escuchar esto, le pregunta por qué opina eso sabiendo que es más peligroso que el enemigo, por lo que nuestro prota contesta que puede ser cierto, pero se ha prometido a sí mismo que va a hacer lo que sea para expulsar a Atenas. Luego de sus palabras, el prota se da cuenta que a su amiga no le gusta nada la situación, lo que hace que la tome de las mejillas para pedirle que esté tranquila, ya que de alguna forma todo va a salir bien. Más tarde, nuestro prota se encuentra sentado bajo la luz de la luna, cuando de pronto Balder aparece para preguntarle si temprano estuvo en el cementerio, a lo que él le responde que seguramente fue otra persona. El general, por su parte, le pide que no cargue con las muertes de los demás, pero al ver que nuestro prota va a seguir firme con su postura, cambia de tema para preguntarle si ha conocido al quinto miembro de la unidad, por lo que el prota le responde que sí. Sin embargo, cree que le faltan algunos tornillos. Seguido le pregunta si ese sujeto estuvo en la cárcel, a lo que Balder le contesta que él mismo se opuso a que sea liberado, y le cuenta que el año pasado mató a varios compañeros sin ningún motivo durante un ejercicio. Nuestro prota, sorprendido, le pregunta si fue uno de sus subordinados, a lo que el general le responde que no, pero es su único hijo, y le pide que no se le ocurra confiar en él bajo ningún término. Además, le pide que se empiece a actuar de forma extraña, lo mate sin importar la situación. El prota, al escuchar esto, le grita que se niega a hacer eso, por lo que el Balder, para convencerlo, le aclara que él va a tomar la responsabilidad, pero ante la clara negación del prota, le advierte que si no lo hace podría morir. Sin embargo, no le sirve de nada,
nada, debido a que el prota le pide que no vaya por la vida pidiendo a la gente que mate a su hijo. Además le recomienda que la próxima vez que lo vea, decide si quiere hablarlo o matarlo, y antes de irse, le pide que hasta entonces por favor no muera. Al día siguiente el ejército comandado por Balder y True comienza su travesía hacia la zona de guerra, por lo que ahora más que nunca el equipo del prota inicia sus entrenamientos más intensivos bajo el mando de Narmi, quien desde abajo les indica todo lo que deben mejorar. Varias noches después, nuestro prota se encuentra cenando con su amigo Other, a quien le pide que no ponga esa cara de póker, y le asegura que va a regresar con vida. Por lo tanto le pide que prometa que no se va a rendir bajo esas condiciones estúpidas hasta que haya vuelto. Y ante sus palabras le confiesa que también ha tomado una decisión. Por lo tanto, hasta que no vuelva, va a dejar a un lado sus diferencias con Orlando y les va a pedir ayuda militar. Acto seguido observamos como el anteúltimo día de entrenamiento, Siggen se encuentra mirando al prota y recuerda aquella vez en la que se despidieron debido a que él debía volver a casa para ayudar a su padre con el trabajo. Pero eso no es todo, ya que también recuerda que intentó confesarle que ser la esposa de un campesino no le molestaba, aunque al no animarse a decirlo en voz alta, decidió decirle que solamente murmuraba tonterías. Y así fue como nos sucedió una linda historia de amor. F. O quién sabe, puede que ahora le ponga los cuernos. Más tarde la reina despierta en su cama debido a una pesadilla, por lo que procede a pararse en la ventana para pensar en que ha llegado el día de que nuestro prota se vaya. Horas después se dirige al cuarto del prota para verlo una última vez, pero él al notar su cara le pregunta si está enfadada, a lo que ella le contesta que sí pero no. Rigar confundido ahora pregunta si hizo algo malo, por lo que la reina le responde que no, pero aún así sigue enojada. Ante esta situación, el prota decide cambiar de tema, para decirle que si muere en combate va a fastidiarla en sus sueños, y le pregunta cómo puede ayudarla a cambiar de humor, a lo que Siggen le responde que para que deje de estar enojada, debe volver sano y salvo. Por otro lado, en la zona de combate, el general True se enfrenta contra las tropas del coronel La y el general Borkuse, pero para su mala suerte True es alcanzado por un poderoso golem que lo parte a la mitad. Al caer la noche, Balder es informado de que el pelotón de True sufrió una emboscada y fue prácticamente aniquilado, provocando así su baja en combate. Al día siguiente, podemos ver cómo en tierras enemigas, Nike, la joven que maneja el golem que asesinó a True, se pelea con sus compañeros, debido a que por tener 25, la tratan como una señora y ella quiere que aún le digan señorita. De pronto, Io aparece para preguntar qué es lo que pasa, por lo que ella, haciéndose la inocente, le responde que estaba muy asustada y se acerca a él para preguntarle si estuvo bien durante la batalla. El coronel, ante sus dudas, le contesta que fue más que bien ya que tomó la cabeza de un general enemigo, por eso cuando regresen a casa va a solicitar que le dé una recompensa extra. Ella, al oír esto, le confiesa que quiere lo de siempre, debido a que prefiere ser elogiada por él antes que cualquier cosa de valor, por lo que ella procede a sobarle la cabeza. En ese instante, uno de los soldados interrumpe para preguntar si es correcto descansar en territorio enemigo, a lo que Ia le contesta que sí, ya que ahora mismo el grupo del general Borkuse les está cubriendo las espaldas. Además, les recomienda descansar bien porque han estado marchando por más de 24 horas seguidas. Por su parte, Leto agrega que el enemigo recién va a poder atacar dentro de 6 horas y es entonces cuando el coronel les informa que van a tener 4 horas para descansar tranquilamente para después poder reanudar el ataque. Por otra parte, el ejército de la capitana Elsa confirma la presencia del enemigo muy cerca, pero ella les pide que no se apresuren ya que deben esperar las órdenes de Balder. El general por su parte les pide que tomen posiciones para pelear ahora mismo, debido a que tienen toda la ventaja en terreno elevado. Del otro bando, Io se da cuenta de la presencia del ejército de Krishna, por lo que Borkuse, sin importarle que están en desventaja, da la orden de que ataquen. De esta manera, ambos ejércitos comienzan una batalla, cuando de pronto la gente de Krishna se da cuenta de que hay un golem igual al del oficial superior que vieron cruzando la frontera. Balder, ante esta situación, le pide a Elsa que no se apure, ya que seguramente es una invitación a que los ataquen, por lo que ella le contesta que eso es verdad. Sin embargo, si se quedan mirando, van a desperdiciar una oportunidad, por lo tanto le pide permiso para llevarse 10 golems antes de que lleguen los refuerzos enemigos. El general Balder por su parte acepta, pero le dice que mejor se lleve 20 y le dice que apenas note algo raro se retire. Acto seguido, Elsa se lanza de cabeza junto a sus tropas para pelear contra Borkuse, pero en el momento que comienza a golpearlo, él goza el dolor que está sintiendo, aunque con un gran sonrisa piensa en que la mujer no ha conseguido entender por qué ambos flancos han actuado, por lo que nos explica que eso es algo que se puede considerar espíritu de combate, pero lamentablemente el juicio de Elsa basado en la lógica ha fallado, y es entonces cuando un grupo de golems aparece por sorpresa para darle fin al vida de ella, como así también a la de los soldados que la han acompañado. Luego de esto, Balder es informado de que la unidad de Elsa ha sido aniquilada por solo 6 golems. Además, también le informan que los flancos de Atenes no se han cerrado para defender a su general, y solo se quedaron a ver cómo ellos mismos se entregaban a la muerte de 21 tropas. Balder, al escuchar todo esto, piensa en que es muy normal que sus hombres estén asustados, ya que el que 6 unidades acaben con Elsa y toda su unidad no es muy común. Por su parte, Borkus le ordena a Nike que lo haga, lo que provoca que el coronel Io interrumpe para decirle que no es necesario. Pero ante la insistencia del general, la jovencita toma el cuerpo sin vida de Elsa y lo lleva al frente para que todos puedan verlo. Luego, Borkuse le grita a Balder que ahora todos sus soldados están asustados, ya que por más que se retire, va a ser atacado por ambos flancos. Por lo tanto, se podría considerar que ya perdió a la batalla. El general Balder, ante esta situación, solo se disculpa con Elsa y da la orden de que todos vayan a la carga. Sin embargo, los soldados comienzan a preguntar si realmente quiere hacer eso después de haber visto cómo mataron a la capitana. Ante la firmeza de Balder, los hombres se motivan
motivan para pelear a muerte, por lo que desde el otro lado Vades, al ver que están dispuestos a morir, procede a dar aviso de que la gente de Krishna no se ha rendido, por lo tanto cree que tienen la victoria asegurada. Borkuse, al oír esto, le comenta que eso puede ser verdad, sin embargo, han convertido el miedo de los soldados en ira, lo que significa que van a pelear a muerte, y luego agrega que el general Balder es tan directo que da pena. Acto seguido, Balder avanza lo máximo posible para tratar de pelear contra Borkuse, pero antes de llegar es interceptado por Io, quien junto a su gente comienza a lanzar disparos para detenerlos, por lo que el general da la orden de que refuercen la defensa y que resistan hasta que sea el momento adecuado. De esta manera, los soldados de Krishna logran aguantar unos cuantos minutos, hasta que de pronto el prota desde un costado para ayudarlos y logra eliminar a casi todo el flanco izquierdo del enemigo. La gente de Io no puede creer que una sola persona haya logrado acabar con la mitad de su ejército. Vades por su parte comenta que Krishna al parecer también tiene gente muy interesante, pero se disculpa de lo que dijo cuando Borkuse le pregunta si de verdad puede reír mientras sus compañeros están siendo asesinados. Mientras tanto, en medio de la batalla, Rigard recuerda que Sigyn le dijo que si llegan a romperle la tercera capa, puede considerar que el armazón que le añadieron a su golem ya está dañado, por lo tanto, lo adecuado es soltar todo y escapar. Con esto en mente, el prota se da cuenta que ya le han roto la primera, pero se propone a terminar el trabajo y dispuesto a convertirse en un asesino, decide seguir peleando. Pero juntos, en ese instante, es detenido por un enemigo y el resto de golems comienzan a dispararle, lo que provoca que Rigard, muy a su pesar, utilice su gran salto para escapar del combate. O eso es lo que creíamos, ya que estando en el cielo intenta atacar con dardos, pero al ver que no le hacen nada de daño al enemigo, piensa en que ahora sí va a ser hombre muerto. De pronto, desde lo lejos recibe apoyo de artillería por parte de Login, quien le dice que ya es momento de que retroceda. Mientras tanto, en otro lado, Narvi es informada que el temblor que acaban de sentir ha sido el Delfin aterrizando, por lo que ella, muy enojada, solo piensa en que están haciendo las cosas mal, ya que era su tropa la que debía empezar la batalla. Minutos más tarde, llegan a la zona de guerra, donde junto a su hermano, deciden utilizar a las tropas de Balder como carnada, y muy contenta piensa en que después de vencer al enemigo, va a poder entregarle un informe detallado al General True. Pero al ver que Girje no los está siguiendo, ambos hermanos se detienen para preguntarle qué es lo que le sucede, a lo que él responde que no puede moverse ya que el miedo no le permite mover las piernas y les cuenta que es la primera vez que está en una guerra de verdad. Mientras tanto, Login le dice al prota que hizo un buen trabajo eliminando al flanco izquierdo enemigo, por lo tanto las tropas de Balder han empezado a rehacerse, pero a Rigard esta noticia no le alegra tanto ya que a su golem solo le quedan 6 minutos de uso. Volviendo con Narvi, observamos cómo le reclama a Girje porque no usa esa fuerza con la que mató a sus aliados en el pasado, por lo que él asustado le contesta que fue en un entrenamiento donde sabía perfectamente cuánto sabía. De pronto, son alcanzados por algunos disparos, por lo que Nilo le pregunta a Narvi si ahora que han sido descubiertos por el enemigo van a retirarse, a lo que ella le contesta que no, ya que ahora mismo ellos están desorganizados y van a poder atravesarlos juntos, además de que seguramente Balder se dio cuenta de lo que pasa, por eso ahora mismo debe estar reaccionando, por lo que junto a su hermano se lanzan a la batalla. Por su lado, Borkuse se encuentra sorprendido de que un golem con una espada cortada por un cuerno haya eliminado a la mitad de su ejército, por lo que después de haber visto su potencia y capacidad de movimiento, decide apodarlo Broken Blade. De pronto, Nike les avisa que el enemigo se repliega, lo que provoca que Io dé la orden de seguir con la batalla para caer conscientemente en la trampa de Balder, pero en ese instante, Vades detiene a sus compañeros para darles la señal de la retirada. Minutos después, Narvi y Nilo llegan hasta el campo de batalla, pero ella, al darse cuenta que se han retirado, comienza a gritar que ya es demasiado tarde. El prota, por su parte, observa cómo Borkuse abandona su puesto, pero cuando intenta seguirlo, recuerda que Sigyn, antes de partir, le dijo que ni piense en pelear cuando le queden menos de 5 minutos de actividad, ya que podría detenerse al alcance del enemigo. En Krishna, la reina ingresa a su habitación totalmente cansada por haber pasado 3 noches sin dormir armando golems, por lo que con sus últimas fuerzas le pide a Cleo que la ayude a cambiarse, y antes de dormirse le dice que le gusta mucho el color negro de su pelo. La jovencita, después de haberla ayudado, piensa en que la reina y Rigard son amigos de Ses, pero entiende por qué para ella son sus enemigos. De nuevo en la zona de guerra, Vades le explica a Nike que solo han tenido una retirada estratégica para reunirse con la retaguardia y los refuerzos, pero ella contesta que decirle así es una buena manera de ocultar que ese golem negro los estaba aplastando. En ese instante, la joven recibe un disparo en la zona débil de su golem, lo que provoca que caiga de lleno al suelo y acto seguido, Girje aparece para darle una paliza. Luego de varios golpes la utiliza como escudo y de esta manera logra hacer que sus propios compañeros le disparen a Nike. Borkuse ante esta situación se da cuenta que es muy bueno y da la orden de que no se dejen atrapar. Mientras tanto, a lo lejos, Rigard logra identificar al enemigo, pero se queda en shock al ver que Girje les está dando una paliza a todos. Horas después del combate, Narvi, totalmente enojada, le pide a Girje el informe de combate, por lo que él le comenta que entró en pánico mientras esperaban al enemigo, pero cuando volvía se perdió y comenzó a vagar hasta que fue encontrado por el enemigo, quien sin dudarlo lo intentó matar. Por lo tanto, en ese instante comenzó a huir. Luego de escuchar esto, Narvi le dice que no se parece al informe de Rigard, el cual dice que destruyó a 7 golems, dañó otros 2 de oficiales enemigos e hirió gravemente a otro. Girje, al notar que no puede zafar, comenta que a lo mejor pudo haber sido
así, por lo que Narvi le informa que se le prohíbe llevar un arma o acercarse al golem sin su permiso. De pronto, un hombre llega para pedirle a Narvi permiso para que Girge revise las reparaciones de su Artemis, a lo que ella enojada le grita que vaya ahora mismo. Más tarde, el prota se reúne con Balder, quien le cuenta que hace un año había acabado su trabajo en la frontera y estaba volviendo a la capital cuando se enteró que su hijo ya estaba en prisión, por lo que al llegar fue a verlo en su celda para saber qué razones tuvo, pero Girge solo miraba a la nada o se limitaba a reírse. Luego, le cuenta que el incidente tuvo lugar cuando Girge realizaba una marcha de entrenamiento con un grupo de 10 golems y de repente disparó a un compañero para usarlo de escudo. Seguido de eso, agrega que su hijo procedió a acabar con los 8 golems restantes sin que el suyo recibiera un arañazo, y cuando todo el combate acabó, él se entregó solo a las autoridades. El prota por su parte le pregunta si está seguro que el informe correcto es que todos murieron menos Girge, a lo que Balder le contesta que no, ya que solo murió el primer soldado, debido a que evitó los órganos vitales de los otros 8. Rigard, al oír esto, recuerda aquella vez que lo desafió en un entrenamiento, pero de repente ambos escuchan como Nilo se entera que True ha muerto, por lo que Balder rápidamente se le acerca para pedirle que lo piense bien antes de darle esa información a Narvi, ya que True era como un padre para ella y no quiere que se convierta en un obstáculo para la misión. Nilo, ante sus palabras, le comenta que lo ve imposible, ya que eso no sería lo más grave. Balder, al saber esto, le dice que entonces tiene dos opciones: Login asume el puesto de comandante o no le cuentan sobre la muerte de True. En otra parte, el ejército enemigo se reúne para comentar que les han dado una paliza y dan aviso de que el señor Ailes fue asesinado en combate. Nike, por su parte, solo piensa en venganza, mientras que Vades les dice a todos que sin la ayuda del Troya del coronel Io, incluso el mismo general Borkuse hubiera corrido peligro. Luego de dar el informe sobre Artemis y el golem negro, el coronel le pide a Leto que explique la situación actual, por lo que ella procede a comentar que el flanco derecho se retiró por una ruta distinta para ser aniquilados por las fuerzas del general Balder. Por lo tanto, ahora solo les quedan un 60% de los golems que lucharon en el desierto de Alacán. Sin embargo, a pesar de todo eso, consiguieron reunirse con la fuerza principal y por eso ahora tiene unos 120 golems en total. Acto seguido, Vades agrega que en este momento pueden considerar que las escaramuzas previas han terminado en empate, pero aún así no pueden subestimar a Krishna. De pronto, uno de los soldados pregunta por Borkuse, a lo que Vades le contesta que el general ha decidido pasar la noche en su Hikerion. Al día siguiente, Narvis se acerca a Girge para decirle que es hora de partir, pero antes de salir son informados de que Borkuse se ha puesto en marcha y se dirige al monte P. El prota, al oír esto, se apresura para terminar de preparar las cosas, ya que cerca de ese momento se encuentra un pueblo y les pregunta, de casualidad, ¿saben si se ha evacuado a las personas? Narvis, al ver su actitud, le pregunta qué sucede con ese pueblo, por lo que Rigard le cuenta que en ese lugar está su hogar y su hermano Regars vive en las afueras. La capitana, después de saber esto, pide que le informen a Balder, y para tranquilizar al prota le dice que seguramente ya han avisado a las personas de la zona. Luego, le comenta que ahora mismo están en alerta. Sin embargo, Rigard, en lugar de obedecer, sale corriendo hacia su golem para ir a salvar a su hermano. Por la noche, llega a su antiguo hogar, y al ver que todo está destruido, comienza a gritar el nombre de su hermano, pero al no poder encontrarlo, utiliza el golem para buscarlo por la zona. Minutos después, encuentra a Regars asesinado junto a otro montón de personas, lo que provoca que se quede totalmente en shock y de repente comienza a recibir disparos enemigos. Borkuse, al verlo, le comenta que él pensaba que solo iba a ser un simple pase y le pregunta qué está haciendo en ese lugar, pero ante el silencio del prota decide dar un paso al frente para decirle a todos sus hombres que no se entrometa, ya que en caso contrario, el que no obedezca va a ser ejecutado. Luego, se lanza a toda velocidad contra Raigard, quien totalmente enojado se defiende como puede de los ataques. Borkuse, por su parte, le comenta que su postura defensiva es más interesante, pero de pronto el prota realiza un movimiento de ataque que falle por unos centímetros. El general enemigo, entre risas, le dice que no están nada mal sus movimientos. Sin embargo, cuando baja está completamente vendido y se lanza nuevamente contra él. Rigard, ante esta situación, se defiende con la espada, pero Borkus con un movimiento la hace añicos y se posiciona al frente de él para tratar de eliminarlo. Nuestro chico rápidamente utiliza su brazo para detenerlo, por lo que Borkus le informa que en cuanto a armas articuladas él tiene la ventaja y seguido realiza un combo con el que le destruye el brazo que posee la lanza. Sin embargo, a pesar de que Rigard ha perdido una extremidad, Borkus se tropieza, por lo que desde el suelo le pregunta qué es lo que sucede, que no aprovecha la situación para matarlo, y además también pregunta por qué se apareció solo en ese pueblecito. El prota, por su parte, solo guarda silencio, por lo que ahora el enemigo pregunta qué ha pensado cuando vio a toda la gente muerta, y antes de que Rigard pueda decir algo, Borkus se continúa diciendo que seguramente tiene un motivo para haber aparecido solo. Sin embargo, ha llegado tarde. Esto provoca que nuestro chico se llene de ira a tal punto de que intenta matarlo, pero por culpa de esto, Borkuse logra hacerlo caer en su trampa y le atrapa el brazo para después lanzarlo en contra de un edificio. Rigard, al darse cuenta, se enoja aún más y lanza una especie de cuchillas que golpean directamente a Borkuse, pero a los pocos segundos el general enemigo se pone de pie para decirles que ha sido una buena idea lanzar el Hikerion, ya que si hubiera intentado quedarse de pie y protegerse, ese impacto le habría reventado el armazón. Acto seguido, deja ver que el ataque ha dado en su escudo, por lo que el prota en su mente se dice que solo le queda
queda la cimitarra. De pronto, Borkuse le pregunta si ahora piensa huir con su potencia de salto, y agrega que aún sigue sin entender por qué apareció solo. Luego, le comenta que todo eso no ha sido en vano, ya que esos movimientos son imposibles de conseguir empleando ligamentos de cuarzo. Por lo tanto, supone que está usando alguna reliquia de la antigüedad, y eso podría ser lo que Orlando está buscando. Al terminar sus palabras, Borkuse avanza a toda velocidad con intenciones de eliminarlo, por lo que ambos comienzan un intercambio de golpes en el que Rigard logra quitarles sus armas, pero cuando está a punto de liquidarlo, el general enemigo utiliza sus brazos para impulsar un super patada y de esta manera logra tirar al suelo al prota. Seguido, le dice que lo está aburriendo, ya que no es capaz de responder a las mismas variaciones, por ende ya se le han quitado las ganas de pelear. Una vez dicho esto, da la orden de que lo aten y que 5 golem lo sujeten, ya que quiere llevarse la maquinaria a casa con los mínimos daños posibles. Además, también pide que asesinen al piloto de la unidad. Por su parte, uno de los hombres le comenta que le preocupa mucho que pelee solo, a lo que Borkuse le responde que no podría haber evaluado las habilidades del golem si no se media personalmente con él, pero después de la pelea se dio cuenta que el poder es del golem y no del piloto, ya que su modo de pelear no tenía sentido. Luego confiesa que ahora le interesa más el piloto de ese Artemis rojo, por eso espera poder medirse contra él muy pronto. Mientras tanto, desde lejos Narvi le dice a su hermano que han llegado tarde, por lo que él solo le responde que 40 enemigos se han movido al suroeste, pero otras 20 se han quedado alrededor del prota. Por lo tanto, solo es cuestión de tiempo de que saquen a Rigard de la máquina. Al caer la noche en Krishna, Cleo le pregunta a la reina si puede seguir con esa historia de que Rigard junto a sus amigos quisieron colarse en el dormitorio de las chicas y Cés tuvo que ir a rescatarlos. Sigyn, ante su petición, procede a decirle que la seguridad en la academia era muy severa, especialmente en el dormitorio de las chicas, donde estaba totalmente prohibida la entrada de los chicos. Además, también agrega que había 8 guardias merodeando en la zona a toda hora. Cleo, al oír esto, le pide que ahora cuente cómo Cés los ayudó, por lo que la reina le cuenta que al parecer lo invitaron a la travesura, pero él se negó con la excusa de que les iban a disparar. Luego comenta que una noche ella escuchó disparos de una pistola de presión y al asomar por la ventana vio a 2 siluetas huyendo, y fue gracias a Cés que lograron escapar. La jovencita, contenta, le confiesa que no parece el Cés que conoce, por lo que Sigyn cuenta que él no era de esos que muestran sus emociones, pero solo con Hodur y Rigard se volvía un niño. Más tarde, en el campo de batalla, el prota despierta, por lo que al darse cuenta que están abriendo el golem intenta escapar, pero al ver que está atado y que le quedan solo 6 minutos de tiempo, se limita a gritar. Afuera, Narvi nota lo que está pasando, por lo tanto le pide a Loggin que dispare. De esta manera logran dispersar a los enemigos, por lo que Rigard rápidamente se libera y con su super salto escapa del lugar. Minutos después, al llegar a zona segura, Narvi golpea al prota mientras le dice que la próxima vez que no le haga caso, va a ejecutarlo y le pregunta si han encontrado a su hermano. Pero de pronto, son atacados por las tropas de Io y solo Rigard junto a Girke logran escapar. Ante esta situación, el prota le pide que regresen a salvar al resto, a lo que el hijo de Balder le responde que no quiere hacerlo. Además, lo provoca diciendo que todo ha sido su culpa. A continuación, observamos cómo en una junta, el rey Hodur es informado de que han logrado evacuar al 80% de la población y que en el peor de los casos, al otro 20% lo va a hacer dentro de 4 horas. Hodur, al oír esto, les pregunta si realmente vale la pena seguir manteniendo la nación en ese punto, ya que incluso han perdido al general True. Uno de los presentes le pide que mantenga la moral, ya que los de Krishna luchan, están dispuestos a luchar hasta lograr conseguir la independencia. De pronto, un mensaje llega para informar que la fortaleza de Mizoram ha caído. Por lo tanto, un gran ejército de Atenes ha cruzado las fronteras y ahora mismo se dirige hacia ellos. Ante esta situación, el rey pide acelerar la evacuación del pueblo, pero el informante les dice que hay una cosa más y le cuesta que Rigard, caballero pesado de primera, entró en territorio enemigo con el fin de rescatar a su hermano, mientras que a la par el escuadrón Milenio salió a recuperar el Dirfi. Hodur, al oír esto, pide información sobre ellos, pero al escuchar que no saben nada, les pregunta qué pasó con la guardia asignada al hermano de Rigard y al no escuchar respuestas, les dice que cree haber dado una orden directa. El mensajero por su parte le contesta que no sabe cómo excusarse, por lo que el rey enojado revienta una taza contra la pared y les dice que quiere que se informe a todas las fuerzas restantes que se retiren a la capital de inmediato. Volviendo al campo de batalla, podemos ver como Hirje le cuenta al prota que mientras estaba en prisión escuchó rumores sobre él y ante la reacción de Rigard le pregunta si va a negar que abandonó a la muerte a los compañeros que fueron a ayudarlo, lo que significa que ambos son colegas en eso de matar amigos. Seguido, le dice que como veterano en el tema va a darle un consejo. No hay que preocuparse, ya que los muertos no son más que idiotas débiles. Por lo tanto, aunque Narvi y los otros pierdan la vida, él no es responsable, sino que ellos mismos son culpables debido a su propia idiotez. Rigard, al oír esto, se enfurece a tal punto de querer asesinarlo tal como se lo pidió Balder. Mientras tanto, en el otro lado, Nilo intenta defenderse de Io, pero se impacta al ver que con un solo golpe atrevas 2 capas de escudo. Sin embargo, esto no lo detiene, ya que cuando tiene la oportunidad de darle un golpe crítico, la aprovecha. Io, por su parte, no tiene posibilidades de cubrirse, pero igualmente se encuentran bien y en su mente piensa en que si la lanza hubiera sido más afinidad, ahora mismo estaría muerto. Acto seguido, le dice que no ha tenido problema en soltar la pistola, pero se empeña en la lanza y luego con la espada corta en varias partes el golem de Nilo.
Luego, Io comenta que ha sido un buen guerrero, lo que provoca que el joven comience a reír, para después pedirle que por favor sea rápido al momento de asesinarlo. Unos metros más al costado, Narvi está recibiendo una paliza por parte de Nike, quien, cegada por las ganas de asesinar, comienza a presionarla contra una montaña para eliminarla. La capitana, por su parte, decide salir del golem y en el momento que logra esconderse, observa como su enemiga festeja creyendo que la ha cortado a la mitad, por lo que asustada se pregunta quién demonios es el piloto. De nuevo con el prota, logramos observar que después de haber tenido una batalla feroz, Girje le dice que se parecen más de lo que esperaba, por lo que Rigard le contesta que a él le han dicho lo mismo, y luego le cuenta que sigue ahí haciéndose el indiferente con todas esas tonterías que dice, pero no es más que un mocoso. Girje, ante sus palabras, le responde que eso ya lo sabía, lo que hace que el prota le diga que no soporta esa actitud, debido a que no es como él, ya que teniendo la oportunidad de ser lo que quiera, solo elige pasar de todo haciéndose el superado. El joven rápidamente le confiesa que lo ha leído a la perfección, por lo que ahora le pregunta al prota cuál es la razón que tiene para luchar, pero le pide que no salga con eso de proteger al reino, ya que le interesa saber cuáles son sus intereses verdaderos. Rigard, al oír esto, recuerda lo que le ha dicho Sigyn antes de salir, mientras que Girje, por su parte, le cuenta que en el palacio ya circula el rumor del modo en el que lo mira la reina. El prota, ante sus palabras, intenta hacerse el confundido, pero Girje continúa diciendo que no hay hombre que se resista a tal belleza. Seguido le comenta que si logra vencerlo, le va a cumplir el deseo atacando al palacio para secuestrar a Sigyn y entregarla a él. Por su parte, Rigard le contesta que no se entera de nada, ya que él lucha para proteger a ambos reyes, por eso quien los ataca se convierte en su enemigo. Luego de sus palabras, ambos se preparan para pelear, pero Girje, al ver que Rigard se ha arrodillado, procede a golpearlo con intenciones de romper su defensa, mientras que el prota, por su lado, planea aguantar hasta que el enemigo intente usar su mitad superior, por lo que cuando Girje lo hace, Rigard detiene el ataque con su espada y le dice que su padre también le dijo que no se preocupe por los muertos, pero a pesar de que no lo dijo en el mismo sentido, lo puso furioso igualmente. Luego, durante su contraataque, le confiesa que si gana, el deseo que quiere es que se convierta en general y supere a su padre Bard. De pronto, ambos son interrumpidos por Nike, quien aparece totalmente desquiciada para matar al prota. Rigard, al verla, intenta escapar, pero en ese momento se queda sin batería. Girje, al percatarse de esto, toma el arma del suelo y detiene el golpe de Nike, quien le dice que a él también va a matarlo, pero todo cambia cuando el joven comienza a destruir el golem en varios pedazos. Acto seguido, se prepara para asesinarla, pero en ese momento recibe un disparo de Bades, quien les dice que no esperaba que el golem negro y el Artemis de Krishna sigan en la zona. Sin embargo, les comenta que no es para nada una desgracia, ya que la gente que los acompaña es parte de un equipo especial formado por el general para acabar con ellos. Luego, se lanza como un loco al campo de batalla y golpea al prota. Girje, por su parte, detiene una bala con otra bala, lo que hace que Leto se sorprenda de la habilidad que tiene para cambiar tan rápidamente de posición. Una vez que ha evitado ese ataque, comienza a moverse por la zona peleando contra todos los enemigos al mismo tiempo, por lo que uno de ellos le pide que no se lo tenga tan creído. El resto de los enemigos intenta aprovechar para eliminarlo, pero al ver que aún sigue firme, retroceden para darle lugar a Bades, quien le pregunta cómo es que un golem dañado puede seguir de pie con una sola pierna, y le pide que se rinda. Girje, ante sus palabras, responde que plomo, por lo que los enemigos rápidamente intentan darle fin a su vida, pero el hijo de Balder comienza a eliminarlos uno a uno, mientras que Bades dice maravilla su capacidad de pelea y le pide que se pase al bando de Atenes. Luego de acabar con todos, Girje le responde que no le interesa la propuesta y le pregunta qué planea hacer ahora que está solo, ya que Girje, antes de ser asesinado, sale de su golem. En ese instante, todo el ejército enemigo presencia la muerte de Bades, por lo que rápidamente comienzan a dispararle a Girses, quien solamente acepta su destino con felicidad, y antes de que lo asesinen, le dispara al prota para que caiga en un acantilado. Horas después, Rigard despierta en brazos de Balder, a quien primero comprueba que esté bien y luego le cuenta que junto a su ejército están volviendo a Vinonten. Por otra parte, podemos ver como Girje, quien creíamos muerto, en realidad fue tomado como prisionero y llevado ante Borkuse, quien al tenerlo enfrente le dice que es una lástima que no haya podido medirse con el piloto que es capaz de sacarle todo el potencial a un Artemis de prueba. Le cuenta que el plan de ellos no ha cambiado, ya que Vinonten va a caer igualmente, y le informa que ahora va a responder unas preguntas, por lo que procede a preguntarle por qué en Krishna se eligió Semenjae incompetente para politar el golem negro, y le comenta que al ser una gran reliquia de la antigüedad, podrían usarlo para hacer cualquier cosa con el futuro del continente. Luego de esto, el coronel Io le cuenta al general que Cleo, una integrante del escuadrón Valkyria, se encuentra prisionera en Krishna y que la familia Sabrav ha pedido por su rescate, por lo que, a pesar de que la información es algo dudosa, él se va a hacer cargo de buscarla. Borkuse, al oír esto, comenta que si cumplen con tal petición, van a conseguir mucha fama en toda la nación, pero van a disponer de muchos medios para lograr cumplir. Por lo tanto, el movimiento final queda reservado a los supervivientes y al terminar de organizarse, todo el ejército de Borkuse sigue su camino hacia la victoria. Más tarde, el prota descansa en una piedra, por lo que aprovecha para contarle a Balder lo que vivió junto a su hijo y le pregunta dónde están los demás, a lo que el general le responde que no lo saben, ya que él fue el primero que encontraron. De pronto, son informados de que el batallón enemigo ha empezado a moverse y son como 90. Balder, al oír esto, les dice que Borkuse piensa reducir de un golpe la distancia aprovechando la oscuridad, lo que significa
significa que no pueden seguir perdiendo tiempo ahí. Por eso mismo ya tienen que seguir avanzando. Por otra parte, Narvi logra encontrar a Login entre medio de unas rocas, por lo que él, a pesar de estar gravemente herido, solo se preocupa en que a la capitana se le ha roto el uniforme. Acto seguido, Nilo también aparece en la zona, lo que provoca que Narvi, muy contenta, le diga que pensaba que lo habían asesinado, a lo que él le contesta que realmente le sorprende mucho seguir con vida. Luego del reencuentro, los tres se suben al golem de Nilo, por lo que de camino a la capital, Narvi les informa que el enemigo va en la misma dirección y por eso de alguna manera van a tener que rodearlos para encontrarse con los demás. Nilo por su parte le pregunta si realmente pretende atravesar las líneas enemigas de noche con un Fafnir en mal estado, y seguido también pregunta qué van a hacer si topan con los enemigos de frente. Ella, muy contenta, dice que eso sería estupendo para conseguir armas y le responde que solo deben atacar por sorpresa, por lo que Nilo, a pesar de aceptar esa locura, le aclara que no cree poder hacer mucho con el golem destruido. Por la noche, en Krishna, Sigyn recibe más suministros en su laboratorio, pero en el momento que empieza a trabajar, le dice a sus empleados que tengan mucho cuidado con la pulidora, ya que el cuarzo que les han traído es mucho más duro y podría dañarla, además de que tampoco puede darse el lujo de perder tiempo. Mientras tanto, en la sala de juntas, el rey es informado de que han logrado dar refugio a un 20% de los ciudadanos que quedaban en la capital, pero también comentan que si piensan en los refugiados del norte no tienen mucho para decir. Luego, otra persona agrega que ahora van a pasar a informar de los barcos, por lo que cuenta que la reserva de agua y alimentos que tienen sirve solo para unos meses. Uno de los ministros presentes al oír esto les dice que eso es perfecto, ya que así van a tener tiempo para negociar con Orlando. La capitana Sakura, al escuchar esto, le pregunta qué gansada se está diciendo, ya que el general Borkuse se dirige hacia la ciudad con un batallón entero y lo más probable es que lleguen mañana por la mañana, y seguido les dice que lo peor es que solo tienen 60 golems para defenderse. Por lo tanto, si ese hombre logra atravesar las murallas, los va a liquidar. Por otro lado, los soldados de Balder le dicen que tienen muy pocas posibilidades de llegar a la capital antes que Borkuse, por lo que el general les dice que entonces deben prepararse para luchar sin suministros. Luego le dice a Rigard que es muy posible que se encuentren con el enemigo antes de que el Delfin se recupere. El prota por su parte le contesta que ya lo sabe, por eso va a buscar algún lugar para esconderse y les pide que lo dejen donde puedan. Hora después nos vamos al medio de la nada para ver cómo un joven que parece ser Regars, el hermano del prota, consigue algo de agua de una raíz y así logra hidratarse para tratar de sobrevivir en el desierto. Pero esto lo vamos a chequear más adelante, ya que ahora nos dirigimos a la capital, donde Sigyn le dice a Greta que los ha salvado, ya que nadie pensaba que podrían cortar un pedazo de cuarzo de tal tamaño. La mujer, ante sus palabras, le cuenta que fue un trabajo largo, pero lamenta informarle que seguramente sea demasiado esfuerzo para las pulidoras. Sigyn, al escuchar esto, se voltea enojada, por lo que Greta rápidamente le explica que no quiere darle órdenes, sino que a lo que se refiere es que el resultado final puede darse de una forma u otra, pero existe un modo mucho más barato para el proceso. La reina, sorprendida, comenta que no tienen tanto tiempo, por lo que Greta le cuenta que su barco es un laboratorio móvil y no le falta maquinaria alguna. Mientras tanto, en la frontera, Sakura se da cuenta que con el amanecer el ejército de Borkuse está llegando a la ciudad y el ejército del general Balder no ha conseguido volver a tiempo, por lo que rápidamente da la orden de que se movilice la primera línea de defensa y minutos después comienza a sonar la alarma de guerra. Una vez posicionados, la capitana da la orden de que no dejen pasar al enemigo de ninguna forma. Por su parte, Borkuse le comenta a Io que al parecer la capital les ha cerrado las puertas y por eso tiene que ir a pedirles que les dejen paso. El coronel junto a sus tropas aceptan la orden y salen disparados a toda velocidad para destruir la entrada de la ciudad, por lo que en Krishan informan que 27 tropas avanzan al oeste y 18 al este. Sakura, al oír esto, se percata de que se concentran en cargar por el centro, pero no le da tanta importancia, ya que se preocupa más por eliminar a los golems que están muy cerca de la frontera. En el palacio, Hoder pregunta si ha evacuado a todos los ciudadanos, a lo que uno de los vasallos responde que hace tiempo lo hicieron y le comenta que los refugiados ahora ya no se pueden acercar a la ciudad, por eso están intentando desviarlos a Quinr. De nuevo en el campo de batalla, Io piensa en que la defensa de la ciudad es perfecta, pero esto no lo detiene, ya que comienza a correr a toda velocidad hacia la entrada y cuando se topa con más enemigos, un disparo desde su espalda le da una mano. Es entonces cuando Leto se deja ver para decirle que lo ha seguido como apoyo, ya que es una francotiradora experta. De esta manera, ambos logran abrir paso para que Borkuse avance lo más rápido posible, y de pronto el general se encuentra con la capitana Sakura, quien sin dudarlo abandona su puesto en la frontera para detenerlo. Pero esto no le sirve de mucho, ya que es vencida con facilidad, lo que hace que todos los enemigos atraviesen la segunda línea de defensa sin problemas. Por otro lado, podemos ver cómo unos soldados encuentran al prota en medio de la nada y se dicen que es tal como lo dijo la reina. Acto seguido, nos ubicamos en el laboratorio de Sigyn, donde nos muestran cómo le explica a Greta que los ligamentos grandes que están preparando no se mueven, pero necesitan algo con fuerza y flexibilidad para mover una masa tan grande. En la batalla, el coronel Io se sorprende de la puntería que tienen los soldados en las líneas de defensa, pero esto no lo detiene, ya que igualmente logra eliminarlos con movimientos simples. Mientras tanto, Sakura se vuelve a topar con Borkuse, quien le comenta que en realidad no esperaba atravesar las defensas con una fuerza tan reducida. Luego, agrega
comenta que al parecer no han podido ganarles en llegar a la puerta este. Por su lado, la zona que pelea Io, después de haber avanzado una gran distancia, se topan con las tropas del general Balder, quien le dice a su gente que elijan a un oponente cada uno y traten de no morir. Más tarde, Siggy regresa a su habitación donde se encuentra a Cleo con su uniforme de combate, por lo que le pide que se siente en la cama, para después cerrar las cortinas. Seguido, le grita a los guardias que ya puede entrar y les entrega las articulaciones que estaba buscando. Una vez que se han ido, la reina le explica a Cleo que está fabricando armas para luchar contra los golems de su país, pero solamente Delphine puede usarlas, por eso se las va a dar a Rigard cuando pueda. Seguido, le cuenta que todavía no han anunciado su regreso, pero sabe que va a volver ya que él se lo prometió. Luego de contarle esto, le dice que le gustaría que le prometa algo, pero se voltea para irse y es entonces cuando Cleo corre en su dirección para darle un abrazo. En la frontera, Sakura y su gente pelean hasta con la última fuerza a pesar de estar siendo masacrados, mientras que el prota por su parte se sube al golem donde recuerda todo lo malo que ha tenido que pasar por culpa de la guerra, por lo que enojado sale disparado hacia la ciudad para dar una mano. Por otro lado, Narvi asoma el monto junto a los otros dos y cuando Nilo les informa que la puerta norte ha desaparecido, se apresuran en llegar a la ciudad. Mientras tanto, Io ha logrado entrar de lleno en la capital, por lo que durante la pelea le ordena a su gente que use los edificios de los flancos para cubrirse y seguir avanzando hasta llegar al punto de reunión con Borkuse. Luego le pide a Leto que los cubra de la retaguardia, ya que han llegado antes de lo esperado y ahora van a tener que encargarse del resto de soldados. En la entrada este, Sakura se acerca a Borkuse para seguir peleando, pero él en lugar de enojarse le dice que al parecer no ha entendido que fracasó en la única misión que tenía, defender en el palacio, y le pide a sus hombres que la eliminen. Pero para buena suerte de la capitana, el prota aparece justo cuando la están por ejecutar y con su espada la ayuda a liberarse de los enemigos. Borkus al verlo le comenta que nunca lo ha visto disparar con un rifle de presión. Luego pregunta si hay más sorpresa del golem que no ha visto o solo es que la máquina misteriosa tiene un mal piloto, pero antes que el prota pueda decir algo, le informa que antes de averiguarlo primero va a tomar el palacio. Rigard, ante sus palabras, se lanza con todo para golpearlo, por lo que Borkuse, limitándose a esquivar, le comenta que no quiere pelear de nuevo con él porque es una pérdida de tiempo. Mientras todo esto sucede, Sigyn en el laboratorio es informada de que Rigard ha regresado. Ella, ante la noticia, pregunta si aún tiene la noticia, a lo que el informante le responde que creen que sí, pero no tienen más nada para decir. De nuevo en la batalla, Rigard intenta de varias maneras golpear a Borkuse, quien mientras detiene sus ataques, le cuenta que ha leído sobre las antiguas guerras y hubo veces que avanzaban hasta pelear tirándose piedras, por lo tanto, espera poder ver todo eso ahora. Al terminar sus palabras, le rompe las armaduras del brazo y le dice que acaba de confirmar que solo tirando piedras se encuentra la paz. Seguido, intenta eliminarlo, pero ante su buena defensa, procede a elogiar sus movimientos, aunque también le dice que con eso no va a poder defender el reino. Luego de esto, lo empuja al vacío, pero el prota se sostiene de sus tentáculos robóticos para dar vuelta a la situación. Además, también logra cortarle uno, por lo que Borkuse comenta que al parecer ha cometido un error, lo que deja claro que la fuerza del golem proviene del piloto. Sin embargo, ahora la gran pregunta es, ¿cómo es que el piloto sea igual de extraño? Y agrega que tal vez sea una resurrección de un tiempo antiguo. Por su parte, Rigard solo trata de adivinar qué otra arma tendrá el enemigo. Seguido, ambos continúan peleando o algo parecido, ya que Borkuse solo esquiva los ataques mientras le dice que no sabe luchar. A pesar de esto, el prota logra derribarlo y sin pensarlo, se lanza sobre Borkuse. Ante esta situación, el enemigo sorprendido se libera fácilmente para después decirle que ha escuchado sobre esa gente sin magia que solo nace uno en 1.000.000. Por otro lado, Cleo escapa del palacio y afuera se encuentra a uno de sus comandantes gravemente herido, por lo que se acerca a preguntarle si necesita algo, pero el hombre solo le pide que escape ya que hay muchos soldados. Acatando su orden, Cleo sigue corriendo hasta que unos pocos metros más adelante un golem destroza una pared y se topa con el coronel Io, quien al reconocerla le dice que va a llevarla de nuevo a Atenes, por lo que rápidamente la carga en su golem y ambos escapan por aire. Mientras se alejan, Cleo se despide de Sigyn, pero de pronto son interceptados por Narvi, quien al ver que se trata del golem que los atacó la última vez, empieza a pelear sin piedad. En el laboratorio, la reina da la orden de liberar el arma que ha fabricado y al ver la cara de Greta, le comenta que esta se ve muy primitiva, debido a que el piloto Rigard no puede usar magia. Greta, sorprendida, le pregunta cómo es que funciona sin magia, por lo que ahora Sigyn le cuenta que ese golem es de la época antigua y que Rigard, a pesar de no saber pelear, es el único que lo puede controlar. La mujer al oír esto no puede creerlo, pero le comenta que en el caso del arma es el piloto quien la usa, por lo tanto se necesita más que magia. La reina por su parte coincide en eso, sin embargo, agrega que su amigo es un tipo raro. Acto seguido, abren las compuertas del laboratorio para que Sigyn salga a toda velocidad en un moto y al llegar hasta la posición del prota, le pide que tome el artefacto que está cayendo desde el taller. Una vez que los soldados han dejado el arma nueva, la reina les pide que regresen al laboratorio, pero ellos se niegan ya que si no los acompaña, no van a dejarla sola. Por su parte, Rigard atrapa una especie de shuriken atado a una gran cuerda e intenta golpear a Borkuse, quien al ver que no ha podido darle, le dice irónicamente que es una gran arma. En el otro lado, Narvi golpea brutalmente a Io, pero al ver que no puede hacerle daño, se pregunta de qué material es el golem, mientras que el coronel procede a liberar a Cleo y le dice que hasta ahí puede ayudarla, por lo tanto debería empezar a correr. Luego
Luego intercambia varios golpes con Narvi hasta tirarla al suelo, pero cuando está por eliminarla, Login lo detiene con unos disparos para darle lugar a Nilo, quien sin pensarlo se lanza contra Io y lo apuñala con su lanza. De esta manera creen que han acabado con unos de los golems más poderosos, pero lo que no saben es que esa lanza solamente atravesó la armadura y su piloto Io sigue con vida. Volviendo a la zona del prota, observamos cómo los soldados llevan a la reina al laboratorio, por lo que ella, muy enojada, les pide que la suelten ya que Rigard necesita instrucciones. A causa de esto, el prota pelea sin saber usar el arma que le han dado, lo que provoca que Borkuse empiece a darle una paliza, pero esto no es suficiente para detener a Rigard, ya que a pesar de haber recibido muchos golpes, se niega a rendirse y se pone de pie nuevamente para continuar con la pelea. Mientras tanto, en el palacio Hodor sale al balcón a ver cómo va a todo, lo que hace que todos los ministros se acerquen para pedirle que vuelva adentro ya que se va a mojar, por lo que él les dice que su amigo Raigard está peleando sin magia contra el general amigo, solo porque le pidió ayuda para defender la nación. Por lo tanto, es más que obvio que un poco de agua no es nada en comparación a lo que están haciendo ahí afuera. En el campo de batalla, el prota intenta golpear otra vez a Borkuse con su arma nueva, pero él la aprovecha para usarla de impulsador y se acerca hasta su posición para decirle que puede ver la debilidad de su herramienta. Sin embargo, cuando intenta cortar la cuerda, se da cuenta que está hecha de ligamentos duros. En ese instante, Raigard aprovecha la destrucción para lanzarlo al suelo e intenta eliminarlo, pero no le sirve de nada, ya que Borkus contraataca sin problemas haciendo que quede inconsciente en el suelo. Luego, comienza a patearlo con intenciones de ver quién manejara al golem negro antiguo, y lo único que logra es que Rigard despierte. El prota, al darse cuenta que está en desventaja, utiliza el arma nueva para escapar a otra posición desde donde se eleva alto para golpear a Borkus con el shuriken gigante. Esto provoca que el golem de general enemigo se destruya por completo, por lo que Borkuse rápidamente sale de la máquina con su pistola para dispararle, mientras recuerda que le ha prometido a su hija ir al concurso. Rigard, por su parte, se llena de ira y recordando la pérdida de sus amigos, por lo que procede a golpear a Borkuse con el shuriken gigante para darle fin a su vida. Luego de ganar el combate, todos se quedan en silencio por haber presenciado un asesinato brutal, mientras que el prota cae al suelo totalmente exhausto. Acto seguido, nos cuentan que ese día, antes del mediodía, anunciaron la muerte del general Borkuse, por lo que su batallón se retiró temporalmente. Además, también la noticia llegó a oídos del secretario de Atenes, Lokis. Por otro lado, Ses, quien se encuentra en su casa con la familia, es informado de que Cleo ha sido vista con vida el día de la toma de Vinonten, pero no saben su paradero. El joven general, al oír esto, le dice a Erect que deben ir a buscarla ya que no la puede dejar sola. Mientras tanto, en Krishna, Nilo le cuenta a Narvi sobre la muerte del general True, lo que provoca que ella comience a darse la cabeza contra los restos de los golems, por lo que Login rápidamente le da un puñetazo para dejarla inconsciente. Más tarde, el prota despierta para decirle a Sigyn que regresa tal como lo prometió, y a Hodor le comenta que la guerra aún no ha terminado, ya que es muy posible que Ces vuelva a por la victoria. De pronto, Regars, el hermano de Raigard, aparece para preguntarle si él estaba manejando ese golem. El prota, al verlo, se pone muy contento y le pregunta si se encuentra bien, a lo que el joven le responde que sí, pero que como no regresaba a casa, tuvo que salir a buscarlo. Luego, entre lágrimas, le pregunta qué carajos estaba haciendo en la capital y se marcha antes de que el prota pueda decir algo. Ante esta situación, Rigard comienza a reírse a carcajadas de que su hermanito se ha preocupado tanto por él que hasta hizo un viaje largo a pie solo para buscarlo.